Genio, matemático, científico, cosmólogo, escritor, divulgador, padre y un montón de adjetivos que todos ellos se quedan cortos para describir a la persona a la que vamos a entrevistar hoy en The Hacker Style. Hoy vamos a hablar de ciencia, de tecnología, de filosofía y otras muchas cosas más con Raúl Fernández Cobos. Empezamos. Raúl y yo nos conocimos en un proyecto que unía a científicos, técnicos, ingenieros y artistas en el último observatorio astronómico de carácter electromecánico de Europa. A partir de ahí empecé a pasarme por distintos departamentos de distintas universidades, el departamento de física teórica, el departamento de matemáticas, el departamento de ingeniería de telecomunicaciones y el departamento de cosmología. Y allí conocí a Raúl. Raúl y yo tuvimos una charla muy interesante en el anterior podcast que yo conducía, que era un podcast de radio que se encuentra con licencia de dominio público en archive.org, pero que también se puede escuchar en plataformas como iVoox e iTunes y que se llama Código Fuente, un podcast de hackers y para hackers. En dicho podcast tuvimos una charla sobre ciencia, sobre tecnología y sobre ámbitos de la vida personal y la forma de ver el mundo que la verdad es que gustó bastante. Es por eso que alguna gente que nos sigue ahora en este canal de YouTube me han pedido que por favor repita una serie de charlas con la gente con la que hablamos en Código Fuente. Así que creo que es fantástico tener hoy aquí a Raúl, porque en la hora y media, casi 2 horas que estuvimos hablando en su entrevista, tocamos muchos temas en profundidad y la verdad es que tuvo muy buena acogida por parte de la audiencia. Así que aquí estamos, bien hallado seas a The Hacker Style, Raúl, y lo primero de todo, me alegro de volver a verte. ¿Qué tal estás? Bueno, muchas gracias por la bienvenida, Epsilon. Siempre. Estoy bien y bueno, es un placer estar aquí y poder hablar contigo. Pues yo voy a empezar por algo que me tiene, digamos que desde la última vez que te vi, que me gustaría hablar contigo. Yo tengo por aquí una cosa, que es un libro tuyo escrito entre 2012 y 2016 llamado Areografía, que está dedicado al planeta Marte, donde se pueden leer cosas como, por ejemplo, eh, pues la caída, se pierde en el limbo, cae, deriva en el vacío como un buque arrastrado hacia la costa. Me resigno a conservar las astillas de su mundo. Como contribuidor a tu carrera de escritor herético, ¿hay algo más preparado? ¿Tienes algo más preparado? Pues sinceramente he dejado la escritura por falta de tiempo un poco, bueno, pues apartada, pero sí que es verdad que el tema este de los poemas astronómicos, por decirlo de alguna manera, sí que lo he mantenido. Y tengo unos cuantos con una temática un poco más cosmológica. Ya como que me alejo del planeta Marte y adopto una perspectiva un poco más general, más universal y ahí sí que desarrollo una especie de, pues, de punto de vista más como una especie de cosmología doméstica, ¿no? Que la llamo yo. Pero bueno, todavía está muy verde el ¿Están proyecto ahí? y ahí Bueno, lo dejo. estaremos pendientes ahí para cuando publiques. Y también tengo que decir, por cierto, que la gente que nos patrocina de hackerstyle.com me ha enviado algo de ropa, como por ejemplo esta camiseta que podéis ver aquí, muy chula, de algodón, con doble punto, digamos, con estética así hacker, hecha con material sostenible y tal. Así que darles las gracias. Aprovecho esta doble promoción o lo que sea para comentarlo. Vale, un poco empezando directamente a hablar contigo, mi primera cuestión sería, ¿qué significa para ti ser un hacker o ser un científico? ¿Cómo tú identificas esa profesión o esa forma de ver la vida? Pues bueno, yo es que, claro, científico es un término muy amplio y supongo que el de hacker también, ¿no? A mí
El mundillo hacker sí que es verdad que, bueno, no lo digo muy orgulloso, pero me queda un poco lejano, en el Ujú, sentido de que, bueno, soy bastante ignorante respecto a ello y, hombre, yo entiendo que una persona, un hacker, pues es una persona que controla mucho de ordenadores, que se dedica a cuestiones de seguridad y, bueno, pero sí que es verdad que tengo la impresión de que comparten con los científicos mm, quizá, bueno, quizás sea un sesgo personal por la gente que conozco, pero, pero los hackers a mí me da la impresión de que dentro del mundillo hacker hay como cierto activismo. ujú, Mm, y es un sentimiento que está como muy, muy presente y la gente del mundillo suele tener como, no sé cómo decirlo, como algo, un sentido muy fuerte de la justicia, mucho compromiso. Y bueno, en ese sentido, los científicos sí que tienen compromiso por lo que hacen. A lo mejor el sentido de la justicia no está tan bien, tan desarrollado ujú, y el activismo, pues dentro de algunos círculos sí, pero no lo asocio tanto, ¿no? ujú. Con el colectivo. Sí, es verdad. Comentaba en uno de los episodios anteriores que yo lo que veo en común entre científicos y hackers es ese niño interior de querer saber más. Yo creo que ahí sí que convergemos, ¿no? O sea, la idea de querer tener más conocimiento. Por eso muchos científicos investigan y crean cosas, porque quieren saber más, quieren llegar más lejos. Los hackers también. Pero también diferenciaba un poco lo que estás comentando, ¿no? Los hackers sí tenemos muy arraigada lo que es la ética hacker, esa idea un poco de liberar la información, de permitir el acceso a todo lo que explica cómo funciona el mundo a todo el mundo, etcétera, ¿no? Y ponía ejemplos un poco tal vez injustos, aunque realistas, como por ejemplo Oppenheimer y cierta ala de la ciencia, ciertos científicos, digamos, que crean en ocasiones grandes cosas que nos ayudan y otras grandes cosas como la bomba nuclear que de alguna manera pues si tuviesen ese activismo que mencionas, tal vez se hubiesen dado en otras circunstancias. O digamos que el todo por la ciencia sí que es verdad que creo que nos diferencia un poco a los hackers de los científicos, ¿no? Es un Sí, poco además como... hay que tener en cuenta, hay unas perspectivas desde la sociología de la ciencia que nos, bueno, que nos dan ciertas pistas acerca de esto. Los primeros estudios de sociología de la ciencia, los de la escuela de Merton, pues hablan un poco de científico como si fuera, en analogía al buen salvaje, pues como si fuera el buen científico, ¿no? Ujú, Y entonces todos son como atributos buenos. El científico es altruista, el científico siempre piensa en el bien de todos, persigue el conocimiento puro, nunca se deja llevar por otro tipo de intereses. intereses. Y luego, pues, hay un giro en los estudios sociológicos bueno, con la sociología fuerte y todo esto, que, que pone el foco bueno, en la otra cara de la moneda, precisamente en todos esos intereses que pueden corromper un poco pues esa imagen del buen científico y demás. Yo, bueno, al final supongo que los científicos pues son personas, entonces hay de todo y como personas pues también tenemos nuestras propias contradicciones internas. Entonces, ninguno de los dos polos va a describir la realidad vamos, de las personas que hacen ciencia, pero bueno. A mí un libro que me abrió muchos los ojos, digamos en esto que comentas, es Las mentiras de la ciencia de Leonardo Di Trocchio, que habla un poco de cómo la ciencia se sesga y se modifican los papers, se modifican los resultados para hacerla encajar en un relato muchas veces político-militar, y ahí yo que venía un poco de esa, yo soy ingeniero, no soy, digamos, científico puro, entonces tenía una idea muy como la que estás describiendo, del buen científico, ¿no? Y no tanto por las personas, porque los científicos que he conocido a nivel personal, los que son genios, tienen una serie de cosas en común que me atraen y me gustan mucho, son gente humilde, son gente honesta, son gente racional y siempre es un placer. Sí es verdad que en las investigaciones y en grandes saltos que ha dado la humanidad hay mucho sesgo político-militar, lo que decía. Y este libro, Las mentiras de la ciencia, fue para mí como un shock de decir, no, el buen científico puede no ser, o sea, el que encuentres, digamos,
es una persona, es único y el resto puede que tenga unos u otros intereses. Y por supuesto, la ciencia, como, digamos, como conjunto de ideas situadas en una época, en un momento determinado, en ciertos grupos de interés y tal, eh, no solo más allá de los individuos, me refiero, Ujú. pues se alimenta de, efectivamente, de ciertas corrientes político-militares, intereses, y no solo eso, sino epistemológicas también, que Total, tienen una total. raíz totalmente, digamos, más profunda todavía. Entonces, bueno, la perspectiva sociológica siempre nos permite estar alerta, sobre todo a posibles sesgos, a cosas que no vemos, que probablemente es imposible que veamos porque estamos inmersos en nuestra época, pero bueno, también te digo que que los estudios sociológicos tienen esa contrapartida de que muchos autores caen en un relativismo epistemológico muy Muy radical grande. que choca con muchos puntos de vista, sobre todo de la mayor parte de los científicos bueno, míos en particular también. Y Mm. entonces, bueno, hay que conciliar eso de alguna manera, pero Sí, bueno, la parte crítica a mí me parece muy interesante. sí, también lo veo que, claro, digamos, influye mucho también, por decirlo así, el sistema laboral capitalista en el que vivimos, en el cual se esperan resultados, donde también muchos científicos no son más que pequeñas piezas de un todo, no conocen ese todo y un poco la ciencia se va construyendo así. Antes teníamos grandes científicos que de alguna manera desarrollaban desde el principio hasta el fin, pues sus fundamentos y sus teorías, ¿no? Digamos que abarcaban en su obra su sesgo y ponían en ella incluso su propia personalidad, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a Einstein o gente, digamos, que si bien se apoyaba en hombros de gigantes, desarrollaban grandes tramos de una investigación. Ahora los científicos son más prácticos, pero también están mucho más acotados por el sistema laboral y porque tienen que comer el pan como todos, y al final ellos hacen su parte del análisis o sus datos o lo que sea y pasan la siguiente bola, digamos, o el siguiente dato al siguiente y al final se construyen cosas que pueden ser no tan éticas, pero que ellos solo han sido parte de una cadena. Entonces también existe un poco esa idea que pasa un poco también mucho con las empresas de que no hay al final un responsable de lo que se hace porque todos son parte mínima, prácticamente involuntaria de un todo, ¿no? Entonces, entiendo que al final yo creo que el buen científico no es tanto en su parte profesional y con sus resultados, sino en cómo ve la vida. Yo siempre lo llevo ahí, cómo es en la vida. Un científico es alguien entusiasta, es alguien que quiere saber más, que sabe, que utiliza la razón, que utiliza el método científico, o sea, que va más allá de sus obras. Es un poco como yo lo defino. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Además, aquí hay dos cosas que yo así rápidamente identifico, vamos, que contribuyen a este problema. Que una es, sobre todo, el sistema este de publica o muere, que al final Resultados. no te da tiempo a madurar algo, una empresa lo suficientemente grande, porque tienes que publicar todo el tiempo. Entonces, al final, esto, pues lo que hace es que mucha gente pues escriba artículos de peor calidad o de menor trascendencia, O que mienta, incluso si hace porque al falta. final es que van al peso. Entonces, y la otra, bueno, el otro aspecto relevante es el trabajo en grandes colaboraciones. Ujú. Efectivamente, yo, por ejemplo, trabajé en la colaboración Planck y la colaboración Planck era lo suficientemente grande. Planck era un satélite de la ESA para medir el fondo cósmico de microondas y claro, y era lo suficientemente grande como para que nadie o muy pocas personas tuvieran una visión global, salvo a lo mejor los investigadores principales, de todo el experimento. Pero evidentemente, pues a mí se me escapaba toda la parte de ingeniería, de instrumentación, pero incluso en el propio análisis de datos, a mí ya me daban los datos procesados de cierta manera y para mí aquello era una caja negra, era opaco, me podía meter en ello, pero me iba a suponer un esfuerzo descomunal enterarme de todo. Entonces, en ese sentido, sí, formas parte de una cadena de montaje. Sí, y además una cadena de corta duración. Hace poco hablaba con un físico que estuvo en el proyecto en el CERN del descubrimiento del mítico bosón de Higgs y lo que me comenta ahora es que en el CERN, claro, ya no está la gente que estaba. Es muy difícil hacer un grupo que esté 10, 15, 20 años seguidos y que se forme una metodología y una
manera científica porque está todo el rato yendo y viniendo gente, se están cambiando puestos, becarios, etcétera, y al final ya no solo que no tengas una foto completa del proyecto, sino que además el propio equipo, digamos, científico, va cambiando de una manera en que es imposible aunar, digamos, unas bases incluso emocionales con el resto del equipo. Y eso, claro, es como llega uno, hace una parte y se va y desaparece, y otro tiene que coger eso y seguir, etcétera. O sea, creo que esa desestructuración, muy dada, insisto, por un sistema laboral que busca únicamente obtener una serie de resultados para justificar el dinero que se desvía o que se va a un sitio o a otro, pues lo que provoca es esto, que, bueno, que los científicos se encuentren insatisfechos y mal pagados y que los proyectos que podrían ir de una manera, yo creo, mucho más eficiente, acaben yendo a veces con pequeños, digamos, a trompicones o con resultados forzados, etcétera, etcétera. Sí, totalmente de acuerdo, sí. Hablando un poco además ya más en concreto de tus proyectos, tú estás trabajando ahora con niños, con niñas que tienen el síndrome del espectro autista con temas relacionados con las matemáticas, ¿no? Qué tal va el proyecto? Cuéntame un poco, cómo vas? Si necesitas algo. Sí, bueno, yo en realidad llevo 2 años trabajando en el departamento de matemáticas y para mí es algo completamente nuevo. Entonces, he tenido que empezar desde cero, pero en muchos aspectos, desde la docencia, muchos temas de didáctica y Ujú. luego además pues tenemos, bueno, formo parte de este grupo de investigación de matemáticas y autismo y claro, añade una dimensión más a todo lo que tuve que aprender, que es la dimensión, digamos, psicológica, ¿no? El tema del trastorno del espectro autista, las características de estos niños y de estas personas y bueno, y sobre todo su relación con las matemáticas y con cómo aprenden matemáticas, cuáles son, pues, digamos, las principales dificultades que pueden encontrar en comparación con los niños de desarrollo típico y demás. Entonces, bueno, en ese sentido todo ha sido nuevo, ha sido una aventura, vamos, Un buen sigue reto, ¿no? siendo, todavía estoy aprendiendo y la verdad es que, bueno, ahora estoy contento porque bueno, empiezo a rodar en Muy el bien, proyecto, me digamos. alegro. Y la verdad es que es un proyecto pues, que lo lleva una compañera mía allí en el departamento, puedo decir el nombre, ¿no? Irene Sí, Polo. sí. Eh, y bueno, ha ido creciendo y creció mucho en los últimos años y la verdad es que han sacado un montón de publicaciones en los últimos 4 o 5 años y bueno, y tienen muy buena pinta y buenas perspectivas. Entonces, esperamos seguir contribuyendo en ese sentido y sobre todo generando metodologías que puedan ayudar a estos chicos. Jo, la verdad es que enhorabuena por el proyecto. Mando un beso a Irene desde aquí. Si quiere venir, está invitadísima a contarnos Pues lo se que lo quiera. diré. Y os doy la enhorabuena porque es un proyecto muy bonito. O sea, chapó, chapó. Hablando un poco más ya a nivel tuyo, personal, este es un poco el proyecto que compartes. Digamos, ¿qué objetivos persigues tú a día de hoy a nivel profesional o personal? ¿Qué objetivos tienes? Bueno, eso es difícil, ¿no? Es difícil, lo sé. Además, bueno, digamos que estoy en un periodo de recolocación, entonces, personal. Entonces, Ujú. bueno, en primer lugar, uno de mis, vamos, el proyecto principal que tengo ahora es, si se puede llamar así, es mi hija. Sí, Va a cumplir 2 años dentro de mes y poco qué guay. y bueno, pretendo disfrutar de ella, ¿no? El otro proyecto que, bueno, que tengo ahí central es el laboral. Entonces, sí que es verdad que me estoy centrando mucho en ponerme al día en todos estos temas que comento, en la didáctica, en las matemáticas, en su relación con el autismo y bueno, y la verdad es que me estoy metiendo bastante y espero poder contribuir y sacar adelante algunos artículos e incluso pedir algunos proyectos específicos, a ver si, bueno, tengo alguna idea, pero todavía no está nada materializado, entonces quiero empezar pues a poner cosas en marcha en ese sentido, pero todavía no puedo concretar nada porque Bueno, no.
Estaremos no tengo pendientes. detalles, vamos. Estaremos pendientes, ya sabes, si necesitas hackers, aquí tienes una buena comunidad, Lo digamos, de tendré en echar cuenta. una mano, matemáticas, cifrado, toda esa parte, lo que podamos aportar, pues no sé, bueno, aquí nos tienes. Siguiendo un poco digamos, con tu vida un poco así más... Vamos a retrotraernos un poco más hacia atrás. Tú naciste en el 1985 y te criaste en Mieres, en Asturias. Y a mí lo que me gustaría saber es si te acuerdas cuándo entraste por primera vez a Internet o cuál fue tu primer computador o tu primera relación, digamos, con la red. ¿Te acuerdas un poco? Sí, sí me acuerdo, porque además fue una época como muy interesante y muy, bueno, de, digamos, eclosión social, aunque no sea a nivel en persona, ¿no? Pero te abría como un mundo completamente distinto y no era un mundo solo para ti, sino para mucha gente, porque de aquella, pues estoy hablando de pues, cuando yo tenía 15, 16 años, pues por el año 2000, el 2000. año 99, por ahí. Evidentemente fue la época en la que Internet se empezó a generalizar en los hogares y Ujú, bueno, era como algo nuevo para todos. Entonces era la época en la que la gente entraba en los foros, ujú. tenía sus comunidades, Sus canales, sus sus canales, sí, temáticas, efectivamente. Luego todos hablaba con la anónimos, gente de los además. foros en el Messenger, hacía quedadas en Sí, persona. sí, sí, sí. Aquello era como, no sé si, yo tengo la impresión de que se ha perdido un poco aquella esencia, porque Es cierto. no sé, igual éramos un poco inconscientes también, pero yo no tengo nada, tengo muy pocas cosas, no, casi nada, no tengo ningún disgusto ni nada que lamentar de aquella época, así que ¿Sabes lo que creo que cambió un poco, disrumpió aquello? Porque los que venimos de ahí atrás, yo también, año 2000 y tal. eh, claro, ahora las redes sociales se basan mucho en el perfil, en sostener una identidad, una imagen, una persona. Pero en aquel entonces, la época que tú hablas, yo entré un poco antes, en la época de las BBS, pero más o menos lo que tú me comentas es el IRC, las primeras webs, los primeros foros y tal. No era tan importante la persona. Tú tenías un nick que podía ser totalmente aleatorio y no era tan importante ni quién eras ni de dónde eras, sino tu comunidad. Tú te gustaban las matemáticas, te ibas al canal de matemáticas. Te gustaban el hacking, te ibas al canal de hacking. Yo recuerdo de una manera muy especial aquellos momentos porque yo ya con 14, 15 años, un poco también heredado de mi padre, ya tenía en la mente el tema de los computadores, de la tecnología, digamos, de la ingeniería, ¿no? Y recuerdo que en mi entorno, digamos, mis colegas del instituto y tal, no existía eso. Yo no tenía una comunidad, digamos, o unos amigos que fuesen, digamos, de igual manera o que tuviesen esa idea de, joder, ¿habéis visto Internet? ¿Habéis visto lo que está llegando? ¿Qué es esto? Y me conecté y encontré a esa gente en Internet. Y de repente encontré otra gente, generalmente gente de Portugal, de Brasil, de otros lugares del mundo, que les gustaba lo mismo que yo. Y ahí, de alguna manera, descubrí lo que estaba significando esta herramienta, lo que, digamos, de alguna manera podía hacer en las vidas de las personas. Por eso también mucha gente cuando ve ahora en qué ha quedado Internet y se retrotrae a ese momento, dice, jo, ¿cómo hemos cambiado? Antes era un parque, era un campo abierto y ahora esto es un centro comercial. Yo es algo que suelo comentar, es un centro comercial. Y luego otra mucha gente más pesimista dice, joder, Internet íbamos a cambiar el mundo y al final no lo cambiamos. Bueno, mi opinión es que el Internet de antes, que aparte era mucho más puro, era descentralizado, era federado, la gente era muy pura en lo que decía, era honesta, ha cambiado. Y yo creo que ha cambiado porque llegó pues la masa, llegaron las empresas, llegó los gobiernos y bueno, y llegó la idea de perfilar policialmente las cosas, ¿no? Tienes un nombre, una identidad y tal. Antes además teníamos un dicho muy gracioso, que lo recuerdo especialmente, que decía algo así como que los hombres son hombres, las mujeres son hombres y los niños son agentes del FBI. Ese era un poco como en los canales la manera, digamos, graciosa de verte en ese ecosistema, ¿no? Y todo eso, pues, evidentemente, pues ha cambiado mucho. Lo que sí tengo también, y no sé si tendrás tú, aprovecho para preguntarte, ¿es alguna anécdota relacionada con el hacking,
de cualquier tipo. Ya sé que siempre tú lo vinculas de una manera muy respetuosa y muy buena hacia lo que es lo que significa el hacking. Pero si tienes alguna anécdota, digamos, relacionada con el hacking que quieras destacar, que puedas contar, ya sea tuya o de cualquier otra persona. Pues en realidad es que, no sé, en una anécdota directamente relacionada no tengo. Lo que sí te puedo contar es, bueno, no sé cómo llamarlo. Es una curiosidad, algo que me pasaba a mí en estos primeros momentos de Internet y que, bueno, podemos vincularlo con esa sensación que podemos tener cuando no controlas algo, cuando desconoces algo y se nos viene a la cabeza pues el impulso de acabar cayendo en el pensamiento mágico, ¿no? Sí. Por ejemplo, mucha gente cuando tiene la idea, cuando le hablan del hacking, pues recurre a ciertos estereotipos también y entonces al final no deja de ser un proceso similar. Y bueno, eh, esto lo sitúo yo en aquella época en la que empezaba en internet y tal, y en casa teníamos un modem de aquellos que marcaban Ujú. De y que odio, te, sí. bueno, y que no podías llamar, no te Sí, podían sí, llamar te por bloqueaba la teléfono línea y tal, sí. porque solapaba la línea o compartía la línea o demás. El caso es que yo identifiqué un fenómeno extraño que a día de hoy sigo sin saber explicar, que es que yo cuando abría la ventana de la habitación se me caía internet. Ujú. Y entonces, pues, aquella temporada, pues yo me empecé a poner como bastante ansioso con aquel tema y claro, y acabé pensando que había alguien en la calle saboteando las redes y que a lo mejor Uh, cerrando la ventana no llegaba o no llegaba la señal de alguna manera. Después, bueno, comentándolo con unos y con otros y tal, acabé convenciéndome, pero convenciéndome de una manera totalmente irracional, porque nunca lo comprobé, de que tenía algo que ver con la temperatura de la habitación y los cables y no sé qué. Pero es que no fallaba, sobre ujú. todo cuando hacía frío, no fallaba, me descolgaba de la red. Es algo, o sea, ese sentimiento lo hemos tenido todos y todas, o sea, estate tranquilo. Que es la paranoia, que me gustaría además dedicar un capítulo, digamos, en este canal a la paranoia. Yo recuerdo, o sea, he tenido muchas veces paranoia en muchas escalas, no voy a dar detalles de por qué, porque he manejado en ocasiones datos y cosas que dan para la paranoia, digamos. Pero recuerdo en aquella época, siendo más chaval, la ciberseguridad, digamos, o el tema más relacionado con la defensa, digamos, de los sistemas de las redes, es algo relativamente novedoso. En los años 90, 90 y pico no había ni passwords para entrar a los sitios. Nos colábamos tal cual, no había ni legislación. Entonces yo tenía un pequeño grupillo de hackers, teníamos la Hackademia, teníamos un grupito de hackers que íbamos escaneando listines de teléfonos, íbamos llamando y si respondía un modem sabíamos que ahí había una máquina, ¿no? Y un colega portugués nos trajo una lista de servidores que él había ido escaneando en Estados Unidos. Y recuerdo la primera vez que entramos a un FTP de la NASA. Y la primera vez que entramos ahí, pues imagínate la paranoia que yo tenía. O sea, digamos de, nada, estábamos bicheando, mirar ficheros. Además, siempre encontrabas que otros habían entrado y dejaban ahí un texto que decía, hola, soy de, yo qué sé, de Francia y también estaba aquí buscando y tal. Pues yo me acuerdo que eso, que cerrar las persianas, cualquier sirena, cualquier cosa que sonaba, digo, madre mía, o sea, y iba al día siguiente al instituto o donde fuera con una paranoia en la cabeza que había estado metido en un servidor de la NASA o de otras agencias, incluso de bancos, de otros lugares y tal, y claro, me relacionaba con otros chavales que ellos estaban pensando, pues yo qué sé, pues en el fútbol o tal, y entonces, ¿sabes? Digamos con otro, pero ¿qué te pasa, Sí, sí. Epsilon? O sea, estás como, ¿sabes? Como muy raro y tal. Y claro, yo llevaba esa paranoia dentro, que la paranoia es ir trabajándola poco a poco, pero cualquiera que se acerque ahí, digamos, o la primera vez, lo has sentido de alguna manera u otra. Y te cuento otra pequeña anécdota. En la época de las BBS eran máquinas donde los administradores solían poner una forma de entrar y ponían sus banners y tal. Y ahí había diferentes casas. Y yo en mi pensamiento adolescente o mágico, también pensaba que detrás de todo aquello había una estructura de hackers, digamos, mucho mayor, como si estuvieses entrando en una especie de otra realidad donde en algunas había pruebas para ver si podías entrar al grupo y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, para mí aquello era como increíble, era como, wow, estoy
entrando en otra dimensión donde hay una serie de casas como si fuese Hogwarts, con diferentes familias, donde te piden una cosa u otra, y recuerdo con mucho cariño todo aquello, porque era un tipo de paranoia, pero no era tan como la otra, tan Mm. obsesiva y mala, sino más de ilusión, Sí, ilusionante, exploratoria. ilusionante. Estaba deseando poder que llegara la hora en la que me podía conectar en casa para poder entrar a ese mi mundo. Algunos tenían juegos de rol, algunos no, digamos que era un mundo, la gente hacía muchos dibujos en ASCII, de ordenadores, de conexiones, explicaban cosas, te ponían algún truco, te daban alguna IP de algún sitio para entrar, y no sabía quién había detrás, eran como un mundo, y después creamos el nuestro propio, ¿no? Entonces era que me gustaría hablar en algún capítulo de esta paranoia que, como te digo, todos hemos tenido. Lo único que diferencia es si fue la buena, la ilusoria, la de bueno, o si ha tenido un mal trago, ¿no? Un poco lo que decías de estar en paranoia con que alguien ahí fuera. Desde el punto de vista de ser ingeniero, no sé, el ADSL viajaba, digamos, por estos cables en aquel, digamos, en aquella época, los mismos de telefonía. Entonces, no sé hasta qué punto llegaba el cable de una manera, digamos, concreta a tu PAO, a tu punto de acceso de usuario a la casa, y no sé si tendría más o menos relación, porque no había ondas con tu ventana, sino más bien algo circunstancial propio Sí, del momento. O sea, puede ser que al final haya coincidido 2, 3 veces y luego yo lo haya reforzado, ¿sabes? Es que pero bueno, una maravilla. totalmente. Bueno, me gustaría también, siguiendo un poco con este bloque, preguntarte, pues si en tu vida ha habido, creo que ya sé cuál va a ser, pero bueno, me gustaría escucharlo, si ha habido algún punto de inflexión, digamos, en tu vida que hayas cambiado, digamos, la mentalidad. Por ejemplo, pues con el nacimiento de tu niña, con la pandemia, tomando algún tipo de droga, descubriendo algo o alguna teoría o conociendo a alguien. Si ha habido algún tipo de cambio drástico que me gustaría, digamos, recopilar en estas entrevistas para ver qué es lo que la gente vive y si realmente acabamos siempre siendo como somos o hay momentos en los que de alguna manera cambiamos. Es por eso que lo planteo. Bueno, pues sí, o sea, como punto de inflexión, además yo lo defino así, sí que ha habido uno Ujú. que coincidió con el tema de la pandemia, pero vamos, no, la pandemia contribuyó, cómo Sí, no, sin duda. porque desestabiliza, vamos, es un ambiente completamente artificial y bueno, Y evidentemente distópico, y muy distópico. sí, pero vamos, yo al principio cuando nos encerraron en casa y demás, pensé que no me iba a afectar demasiado. Bah, ¿qué más da? Unas pocas relaciones sociales menos. Y yo, total, tampoco. Bueno, sí, soy sociable, hago cosas, pero vamos, que no me importa estar en Ujú. casa, yo hago muchas cosas, no paro, Sí, de leer, de siempre construir. busco qué hacer. Ujú, Entonces, pensé que no me iba a afectar. Luego, hombre, evidentemente sabía que aquello era para largo y no solo el encierro inicial, sino todo lo que iba a venir después, pero bueno, de hecho luego me afectó más de lo que pensaba, pero al principio no pensaba que ujú, iba a ser para tanto en mi caso, ¿no? Después coincidió que me quedé sin trabajo ujú. y entonces no tenía una oportunidad muy clara de seguir trabajando en lo que había trabajado hasta entonces, que había sido la investigación en cosmología y que, bueno, llevaba más de 10 años dedicándome a ello y en fin, sí que es verdad que tiene mucho que ver un poco que yo no me hubiera sujeto un poco a las reglas que se esperaban Mm, bueno, de la carrera científica, de salir de Santander, que es donde yo estaba trabajando, ir a ujú. hacerme postdocs por el extranjero y demás. Ahí prioricé un poco más mis preferencias personales bueno, y el hecho de que yo ya colaboraba con gente de manera internacional en Santander. Entonces, no había ninguna necesidad, más allá de la burocrática, de salirme Ujú, del entorno donde estaba. Entonces, bueno, pues digamos que agoté las oportunidades y bueno, y me quedé ahí, ¿no? Pues de repente me encontré en el vacío, pues como tantas otras personas. Lo que pasa es que
Yo creo que hay un problema, sobre todo en este tipo de trabajos en los que uno se identifica mucho con el trabajo y se compromete mucho con el trabajo, que es que al final el trabajo acaba siendo una parte de lo que te define como persona. Entonces, Exacto. cuando pierdes el trabajo y pierdes la oportunidad de seguir dedicándote a ello Se y pierde algo de ponerte ti. tú mismo a ello, es como si te perdieras tú Exacto. o una parte de ti. Entonces, experimentas algo que se parece mucho a un duelo. Ujú. Es Sí, sí. un duelo por ti mismo, pero eh, sientes una disociación. De repente yo era una cosa y dejas de serlo. La gente de tu alrededor te dice, no, a ver, Raúl, tú sigues siendo la misma persona. Hagas lo que hagas, ¿Qué sigues hagas? siendo la misma persona. Pero, pero no es verdad. Ujú. No es verdad. En el fondo tú no lo sientes así y en el fondo no es verdad. Lo que haces también te define en cierta manera. Entonces, bueno, ahí como que me perdí un poco a mí mismo, tuve una crisis personal y la pandemia no ayudaba, no podías salir, no podías buscar otro tipo de oportunidades ni otro tipo de estímulos en otro sitio y luego encima se me complicó el asunto con un tema de salud, Ujú. perdí parte de la visión periférica en un ojo Ujú. y bueno, eso como que lo añadió un poco a mis inseguridades, digamos que bueno, fue una ruptura, ¿no? Ujú. Había un Y momento de un cambio, está momento, claro. pues claro, tienes que decir, bueno, yo tengo que recoger todo esto, me tengo que recomponer como persona y a ver cómo lo hago, porque claro, si, bueno, es que depende un poco, todas aquellas expectativas que tenías, las tienes que recuperar, focalizar en otras experiencias o en otros ámbitos. Y claro, a lo mejor tienes esa sensación de que en ningún ámbito iba a ser lo suficientemente bueno o que, o que ya habías hecho lo mejor, que ya habías pasado por el esplendor de tu vida. Claro, ten en cuenta que a mí todo esto me estaba ocurriendo pues con 35 años. Ujú. Entonces, mucha Se gente que nos está oyendo estará pensando, pero qué viejo prematuro, pero qué me está No, diciendo. qué va, qué va, qué va. O sea, ahí sumo a lo que dices, es la incertidumbre, ¿no? Es la incertidumbre. Un poco recogiendo el cable de cómo vi yo esa parte de la pandemia y lo engancho un poco con lo que comentas. A mí la pandemia en realidad, mi forma de vida era más nocturna en aquel espacio, entonces también pasaba muchas horas con las máquinas, con proyectos, etcétera. Entonces empecé un poco también como tú, ¿no? Con esta idea de, bueno, a mí no me cambia mucho. Para mí fue totalmente distópico la primera vez que salí de madrugada a dar una vuelta con el perro y no escuché nada, absolutamente nada. Y al principio yo no seguía la tele y tal, y digo, pero ¿qué está pasando? O sea, ¿pero qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Y ya me enteré un poco de todo el rollo y tal, ¿no? Y un poco más o menos por dar el detalle, o sea, realmente para mí la pandemia fue también una manera de que el mundo comenzara, digamos, a ver una parte, dicho así de una manera un poco tal vez egocentrista, de cómo yo ya estaba viendo ese mundo, un mundo frágil, un mundo que en cualquier momento, de un día para otro, cambia. Me acuerdo un colega que me dijo, yo solía llevar capucha, mis gafas y tal, me dice, es curioso, que antes te decíamos a ti y ahora vamos todos tapados con una máscara. Digo, Sí, pues bienvenido sea para el tema de la videovigilancia y tal, ¿no? Digamos que yo me la tomé de una manera de, ojalá la humanidad salga de aquí más fuerte y aprenda algo. Aprenda de que este mundo se sostiene con hilos y hay que cuidar los ecosistemas, hay que cuidar a la sanidad pública, hay que cuidar a nuestros científicos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, a mí yo lo enfoqué de una manera también positiva porque creo que vimos también qué cosas son más prescindibles y menos. No sé hasta qué punto lo hemos interiorizado, pero yo lo veía de una manera, evidentemente, por las pérdidas, evidentemente no me alegro de lo sucedido, pero sí lo quise enfocar de una manera, bueno, crítica y de ojalá aprendamos de esto, ¿no? Entonces, mi punto de inflexión no fue tanto en ese momento, tanto de la pandemia, sino yo creo que, creo que la vida va un poco de la resiliencia, va de caerse y de volverse a levantar. Creo que en la vida tenemos varios momentos en los que todo se derrumba, nuestra pareja, nuestro mundo, nuestro imaginario, nuestra profesión, y debemos reciclarnos o debemos de volver a caminar. Entonces, asumiendo ese lo que viene me conviene, las veces que me he caído igual que tú, porque creo que es algo propio de cualquiera que sea relativamente, digamos, maduro y haga cosas, porque si no haces nada y tal, pues bueno, no te pasan cosas, pero si haces muchas cosas, te pasa, ¿no?
Y creo que asumiéndolo así, mis primeros, digamos, caídas en ese sentido fue más con 20 y pico años, un poco la relación con el activismo, con, digamos, las ideas que yo tenía de cómo podía ser el mundo y cómo podíamos cambiarlo, y los golpes que me dieron las personas, los grupos, los colectivos, las ideas y la policía. Y ahí me llevé como mi primera desilusión de, joder, de haber perdido el tiempo, de ya no soy quien soy, un poco esto que comentas. Por eso quiero empatizar contigo en el sentido de, lo hemos vivido de alguna manera. Y por último, yo creo que la madurez, como decía Borges, la da la soledad, la da estar con uno mismo. Y yo creo que también la pandemia y muchos otros momentos nos han dado esa oportunidad de hablar con nosotros mismos. Y eso es un hecho traumático, porque si siempre has estado entretenido hablando con los demás o mirando lo que hacen otros o mirándote desde una perspectiva, digamos, desde un tercero, no te has dado cuenta de lo que es decir, vamos a ver, tengo los X años, ¿qué estoy haciendo? ¿Quién soy? ¿Dónde voy? ¿Soy quien dicen ser? ¿Soy quien creo que soy? Y esto es una diatriba, digamos, racional propia de un humano que se autocritica. Entonces, lo que te diría de alguna manera es que es un proceso común, ¿sabes? Que, Sí, vamos, que totalmente, totalmente cierto. Lo que pasa es que llama mucho la atención cuando de repente cuando frenas todos los procesos, lo frágil que ¿qué es todo, queda? lo Claro, frágil que claro, resulta claro, todo, ¿qué queda? Es que efectivamente. es el Porque todo clásico. lo demás, toda esa invención acerca de la persona, de lo que eres, de ti mismo, eh, no deja de ser una especie de relato. Entonces, Totalmente. O sea, es un sesgo cognitivo de la falsa seguridad. O sea, por eso nos dicen, o sea, yo no me voy a los griegos del carpe diem, del disfruta del momento, porque yo tengo, digamos, otra percepción más de los momentos pasados y presentes, pero tienen mucha razón, de que mañana puedes no estar, de que mañana la gente que amas puede no estar, que nada se sostiene, que vivimos en un mundo determinista, luego hablaremos de ello, bajo mi punto de vista, pero muy indeterminado en cuanto a sociedad, en cuanto a la vida y todo. Somos frágiles, nuestra sociedad es frágil y no nos damos cuenta porque necesitamos ese sesgo cognitivo de seguridad para poder avanzar, porque si estás atrincherado en ti, en tus ideas, en que, pues es un infierno, es un infierno. Entonces, claro, ese velo a veces se retira y cuando queda la realidad cruda, lo que queda es fragilidad. O sea, aquí viene un golpe yo qué sé, de una ola de calor o viene un golpe de que suben los rayos ultravioleta y adiós muy buenas todos. O, ¿sabes? Te quiero decir, sí, sí, pequeños totalmente. matices nos sacan de la ecuación. Entonces, por eso creo que hay que tener jugar, conocer ese sesgo, pero al mismo tiempo darnos cuenta de lo bella que es la vida y lo bello que es cada momento de la vida y cada instante. Y agradecerlo, todo lo que podamos, todo lo que podamos. Entonces, salir de la pandemia significa no volver a hacer lo mismo, no volver a la misma rueda de capitalismo loco, que es un poco la decepción que yo tengo, sino que volvamos a darnos cuenta de lo que realmente importa dentro de esa rueda, pero también a nivel personal. Y yo sí siento que la gente con lo que ha hablado de este tema, como contigo, que ha puesto su punto de inflexión en el momento de la pandemia, creo que ha aprendido, ha evolucionado, saldrá alguien nuevo de todo esto, saldrá un nuevo ser humano que tal vez no ahora porque esté muy, digamos, sujeto a las exigencias del propio mercado y de sacar adelante su boca y la de quien le rodea, pero que más adelante será bastante más nihilista, ¿no? Que los que somos de la escuela anarquista consideramos que es una bonita manera, digamos, de acabar con todo esto, ¿no? Lo que llaman el sudapollismo o el nihilismo, ¿no? Decir, bueno, igual tampoco es tan importante que tenga una casa tan grande o que tenga, digamos, un coche o que gane tanto, sino mi gente, mi mundo y el mundo que me rodea, que ese esté lo mejor posible. Yo creo que de aquí saldrá algo bueno y lo veo también en los que vienen después, que te lo junto con lo que dijiste al principio de todo, de la ciencia y esa digamos, ética activista. Ahora hay un grupo que se llama Extinction Rebellion que une ciencia y activismo. Entonces, yo creo que muchos científicos de la hornada que viene después, que ha vivido esta pandemia y que ve cómo la emergencia climática está ahí presente, están sacando una vena activista como la que tienen los hackers. Y desde aquí aprovecho para decirles, si nos ve alguien, que sé que hay gente que nos está viendo, que es de Extinction Rebellion, que aquí tienen a los hackers para lo que necesiten,
que nosotros pondremos la ingeniería que haga falta para todas esas protestas y todo lo que están haciendo de momento por el territorio español, pero también por diferentes lugares. Ojalá tengas razón, ¿no? Con esta perspectiva optimista de la pandemia. Yo la verdad es que cuando estábamos inmersos en todo el proceso y tal, salía mucha gente en los medios bueno, y en los periódicos y tal, hablando, ¿no? De que todos íbamos a aprender mucho de esto y tal. No decían exactamente cómo ni de qué manera, pero que íbamos a salir mejores personas y al final no dejaba de ser, o a mí me parecía, un mensaje de Un deseo. buenísimo, ¿no? De alguna manera, pues quitarle gravedad al asunto, sacar un poco la parte buena de todo esto cuando nadie la veía, ¿no? Pero claro, yo que siempre tiendo pues a tener una visión un poco más pesimista y tal, decía, pues es que no vamos a aprender nada. De hecho, muchas de las cosas que vamos a obtener van a ser ciertas renuncias, ¿no? Queremos sentirnos más seguros y vamos a renunciar a ciertos derechos simplemente por sentirnos más seguros ante amenazas como esta, ¿no? Porque al final todo lo que genera miedo genera incertidumbre y te da esa predisposición bueno, a renunciar a ciertos privilegios, o no privilegios, derechos, que Derechos, es sí. algo mucho más básico, simplemente por garantizar pues, tu seguridad o tu status quo bueno, digamos... Sí, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que ese aprendizaje, ellos lo decían en ese sentido, como el que estás describiendo tú, consciente, pero para mí el aprendizaje es inconsciente, porque el miedo, la incertidumbre, es algo que es muy fuerte y que tenemos muy en nuestro ADN, la respuesta psicosomática a todo esto. Entonces, yo creo que el aprendizaje no es consciente, es decir, vale, a partir de ahora voy a ser mejor con los que hay a mi alrededor. Yo eso sí que no considero, o sea, no doy un duro por la humanidad, pero sí creo que es un aprendizaje inconsciente, es algo que tu cuerpo va a aprender. Es decir, creo que es más eso, es un shock y creo que tu cuerpo, aunque tú no seas consciente, sí nos va a hacer ver las cosas de otra manera. Ya no te digo los que crecieron con ello o lo ven de otra manera o los que nos hemos visto inmersos ya con cierta edad. O sea, creo que es un aprendizaje inconsciente que no se puede cambiar. O sea, es que tu cuerpo te está diciendo, es que en una pandemia te puedes morir y la gente de tu alrededor. Y o has dejado escritas las cosas o de aquí de un día para otro todo esto que creías intocable se puede caer. Y además los gobiernos están del lado de los intereses de los gobiernos, ¿no? Toda esa parte que decías, ¿no? Más de justicia social. Y te das cuenta de que el malo se le ha caído la máscara, ¿no? De que realmente lo que interesa es que las farmacéuticas ganen más dinero, ¿no? O sea, durante la pandemia las dos principales empresas que no solo duplicaron, una ganó el 800% más en temas relacionados económico con las acciones respecto al año anterior, fue Pfizer. Y la segunda fue Amazon, que ganó unos 720% por ciento más de beneficio que el año pasado. Una empresa de farmacéutica y una empresa de paquetería. Ahí nos dimos cuenta de la dependencia del mundo, de quiénes ganan de todo esto y de que detrás puede haber algo más que lo que nos cuentan y tal. Entonces, desde un punto de vista activista, para mí la pandemia sirvió para que realmente vemos cómo se le cae al rey, cómo el rey se queda desnudo. No solo cómo nosotros nos quedamos desnudos en nuestra casa y nuestra vulnerabilidad, sino cómo también el sistema se queda desnudo de lo que hace y lo que tiende, ¿no? Yo esto lo veo, por ejemplo, con el tema del teletrabajo, ¿no? Empezó el teletrabajo, entonces mucha gente empezó a trabajar desde casa y dijo, ostras, pues qué bueno esto de trabajar desde casa. Resulta que puedo conciliar, que puedo leer, que me puedo duchar, que puedo comer en mi casa, estar con mi familia, que termino el trabajo y estoy en mi casa. Y dijo, pues igual después de la pandemia no vuelvo. Y muchos otros se dieron cuenta de, oye, qué de gente sobra, ¿no? En las empresas, ¿no? Qué de jefecillo, gestor, consultor, etcétera, estaba ahí y en cuanto te vas, muchas empresas hasta dieron beneficios, ¿no? Durante la pandemia. Entonces yo creo que sí aprendimos también en tema de derechos, porque nos dimos cuenta de Sí. que igual no hace falta ir a una oficina y contaminar, igual no hace falta aguantar a gente o aguantar calentando una silla, cuando lo que importa es tu producción y sacar adelante tus proyectos. O sea, soy consciente de la parte que comentas más pesimista que llamas tú, pero a pesar de ese pesimismo que yo también comparto, hay cierto positivismo, o sea que sí aprendimos, sí que aprendimos a nivel inconsciente, pero también consciente.
Yo desde luego una oficina no la pisaría nunca. Y ese cambio lo vi además cuando las empresas estas que buscan trabajo tecnológico, sobre todo rollo, pues yo que sé, doy nombre, Infojobs, Tecnojobs, todo este tipo, empezaron a poner un stick que era solo teletrabajo. Sí, sí, Y sí. ahí ya cambió la mentalidad. Y hay gente que dije, yo ya no vuelvo a pisar una oficina. Esto es ya una parte de mi contrato. Entonces, cambiamos y cambiamos muchas cosas para bien. O sea, espero que te sirva también, como este ejemplo, hay muchos otros que te puedo dar, como algo positivo de todo esto. Sí, desde luego nos ha mostrado bueno, que no hay una única forma de hacer las cosas, sí. Efectivamente, y que el camino que siempre nos habían dicho que era, pues hay otros caminos, ¿no? Y espero que ahora nos empecemos a plantear temas como lo de las 40 horas laborales y todo eso Mm, que se implantó hace 135 años y seguimos con ellas, ¿no? Si se puede trabajar desde casa y nada cambia, salvo el enfurecimiento de los que alquilan inmuebles a precios astronómicos en las ciudades para tener oficinas y toda su cohorte, ¿no? Del Blackwater, Blackstone y todos estos fondos de inversión que especulan, digamos, con el suelo y que por eso quieren gente en oficinas, toda la electricidad que se gasta y todo, a ver si nos vamos dando cuenta de esto y nos damos cuenta de otras muchas dependencias que tenemos que no deben de ser así. O sea, para mí yo creo que es un punto de inflexión positivo también. No sé hasta dónde llegará, pero mm. yo lo veo dentro del pesimismo con un alarde un poco Ojalá. positivista, ojalá. Vale, sigamos un poco con la parte que íbamos indagando sobre ti, sobre cómo piensas. Y me gustaría un poco hablar, ya sé que es una pregunta difícil, que hay un montón, pero de libros que hayan podido influir en tu vida o algún libro que quieras destacar, más allá de aerografías o de los que estés haciendo. ¿Hay alguno por ahí que te gustaría, digamos, comentar? Pues es que yo tengo la sensación, leo bastante, pero tengo la sensación de que ningún libro me afecta o me impacta ahora de la misma manera que me impactaban antes, como Mm, hace 20 años, por mm, ejemplo. Entonces, no puede ser que me haya leído todos los libros buenos antes y ahora pues no sean tan buenos. Yo creo que al final pues tiene un poco que ver un poco con tu receptividad, con el momento en que los lees y demás. Y yo resaltaría, pues, en relación con la aerografía y con un imaginario que yo desplegué en mi cabeza, pues, centrado en Marte y tal, destacaría los libros que propiciaron, la construcción de ese imaginario que yo utilizaba como refugio, como, un mapa de emociones muchas veces, y utilizaba los paisajes de Marte, pues, para desplegarlo, ¿no? ujú. Entonces, bueno, como encima Marte, pues era un mundo que estaba vacío, pues Ujú, lo podía habitar yo con mis fantasmas y con lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, uno de los libros que más me impactó en este sentido es Crónicas Marcianas, de Ray ujú. Bradbury. Es un libro que, bueno, que mezcla la ciencia ficción con la lírica, con la crítica, lo hace de una manera que yo no lo he visto en otro libro. Entonces, Ujú. a mí Ray Bradbury, sobre todo con ese libro, me marcó bastante. Sí, yo en la parte que la tengo además por aquí, una edición especial, fue Cosmos de Carl Sagan, que me lo regalaron teniendo 20 y pico años y era la primera vez que veía, digamos, el universo. O sea, era como más allá de lo que pudieras ver, porque yo no tenía acceso, digamos, a telescopios y tal. Después ya miré, ¿no? He visto hasta el sol, me han llevado a ver el sol. O sea, cosas increíbles, ¿no? Pero fue como la primera y fue muy emocionante descubrir el universo, aunque fuese con este libro, que le tengo por aquí, que es una edición Sí, sí. especial y tal. Luego te comentaba sobre Marte, el Terraforming Mars, digamos, el juego este de mesa que me parece una maravilla. Y para los hackers que nos estén viendo, uno de los primeros, podría hablar de muchos, de filosofía, la trama de la vida, etcétera, pero para los hackers, Neuromante, que anda también por aquí, digamos, para mí me parece una obra fantástica donde sin existir Internet ya estaban soñando con cómo era un Internet donde te ponías unas gafas, un poco hacemos en este canal, digamos, honor con esta estética y esta idea a esta obra, ¿no? Os recomendaría mirarlo. Yo, por dejar algunos así diferentes. Bueno, y en relación con Marte, también me impactaron bastante los 3 libros de Kim Stanley Robinson, la trilogía de Marte. De Marte. Yo no paro de recomendársela a la gente, pero
Pero bueno, voy a dejar de hacerlo porque todo el mundo me dice que es demasiado densa y que la tuvo que dejar a medias. Entonces, supongo que tiene que interesarte el tema y bueno, para que te enganches realmente, Sí, ¿no? pero Pero lo vamos, a que, mí me fascinó. lo que tengo entendido es que no o sea, es un poco, hay diferentes clanes, te habla un poco de cómo se organizaría una sociedad, un poco ahí salseo, o sea, digamos, es una novela que no toca un poco solo la terraformación o Marte, sino que hay mucho interior. Hace poco he visto, y te la recomiendo si no la has visto y a toda nuestra audiencia, una serie que no sé ni dónde está ni cómo está empezando, pero sé el nombre, ¿vale? A mí me la consiguieron, que se llama Silo, El Silo. Si lo podéis buscar o ver, es una maravilla. Y luego, yéndome un poco, que yo creo que mama un poco esta del Silo, a Fundación, de Asimov. Para mí también fue como, digamos, algo que, bueno, que me enseñó también como un mundo distópico del futuro que yo creo que fue trascendental cuando lo vi. Y también siento un poco lo que comentas, de que ahora estoy leyendo otras cosas, pues fíjate, estoy leyendo un invitado que vamos a tener que es La Bomba, que ha escrito un libro, es una persona bastante famosa, y estoy un poco leyendo su obra y claro, no es tanto ciencia ficción, sino es un poco cómo funciona el mundo de ahora, cómo funcionan los gobiernos, los ejércitos y tal, y es interesante, pero no me transporta más que a decir, madre mía, cómo funciona el mundo. O sea, igual también ha cambiado nuestra mentalidad aquella, ¿no? De ese niño que lee algo y se mete y se sumerge y sueña con ello, ahora a leer cosas que nos ayuden un poco a entender cómo es donde estamos, ¿no? No sé si eso es un poco lo que comentas que Sí, te no pasa. lo sé, no sé si es que prepondera un poco nuestra capacidad analítica. A veces lo pienso en esos términos. Estás como evaluando lo que lees continuamente. De la otra manera, pues como que te dejabas llevar y lo experimentabas, ya está, desde la parte más emocional. Ujú. Ahora, bueno, lo analizas más racionalmente. Yo creo que va un poco, Sí, es creo que verdad, es verdad que que va un por poco ahí. esta mente nuestra racional, analítica, a veces es un poco fría. Yo es algo que con los años también me he ido dando cuenta un poco, ¿sabes? De que no digo que haya perdido ese niño, digamos, que quiere saber más, pero sí es verdad que este niño se puede volver tremendamente frío. O sea, tremendamente, digamos, como pragmático, como resolutivo, como analítico, ¿no? Y más siendo programador y dedicándome un poco con temas de matemáticas y tal. Y eso a veces lo echo un poco en falta. A veces ¿sabes? Te quiero decir, es una cosa además que además aprovecho a saludar a mi madre, pues si nos ve, que ella también decía que mi forma de reír o mi sonrisa cambió. De cuando era más chaval, que era mucho más alegre, me reía mucho, era mucho más tal, y ahora soy de otra manera, ¿no? O sea, me cuesta como reírme, digamos, de esa manera tan alegre. Supongo que te lo da la madurez, o como lo quieras llamar, o la adultez, o el haber leído tanto, la racionalidad, pero no sé si esa es la excusa también que nos ponemos un poco para ser, digamos, algo más fríos y más, Eso más, puede ser. más analíticos. Puede ser un recurso adaptativo. Puede ser que es la manera de supervivencia que tenemos ahora, no lo sé. Bueno, hablemos un poco de conspiraciones, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de esto. Eh, Empiezo yo. A mí, por ejemplo, es muy curioso porque yo sé a ciencia cierta que nos están espiando y sé incluso quiénes nos espían, porque, por ejemplo, en España hay un programa que se llama SITEL, que es un programa que destina en ocasiones el 30% del presupuesto de defensa para el alquiler de servidores, para un poco el despliegue de este software que espía correos electrónicos, llamadas telefónicas y tal. No solo este espionaje del que habla la gente de, bueno, es que me espía WhatsApp o Facebook y luego me ponen anuncios. Esa es un poco la idea que tiene la gente del espionaje. Pero hay un espionaje tal, que es el espionaje del Estado. Y lo sabemos porque en el propio BOE está explicado dónde están destinando ese dinero. Y no solo eso, sino que la empresa que construye y vende este tipo de software, como es Citel, que es una empresa de Israel, pues existe y habla en su propia empresa y vende este sistema. Y dice que sus clientes, entre ellos está España, ¿no? La Policía Nacional. Entonces es muy curioso porque no solo yo a nivel personal, sino los hackers, siempre hemos hablado de, ojo, cuidado, que nos espían, y sin embargo, en muchas ocasiones, cuando lo cuento no tanto en foros más conscientes o más, digamos, mentalizados de saber que están hablando con un hacker o que saben por sí solos,
de que esto es un poco como una conspiración, ¿no? Entonces me sorprende, ¿no? Es como una teoría de la conspiración. Bueno, que nos espían, que nos van a espiar y qué me van a vender y tal. Y ya te digo, para mí es como una conspiración que es una conspiración, pero en realidad también tiene una parte de realidad, ¿no? Entonces, mi pregunta va un poco en si tú concibes algún tipo de conspiración, tal vez no, ¿eh? Que tú consideres que igual tiene una parte de verdad, ¿sabes? Hay algún tipo de parte fundamentada. Bueno, a ver, el ejemplo que acabas de poner, pues evidentemente hay contrainteligencia y bueno, claro, hay una serie de procesos que a nosotros nos resultan más o menos oscuros y que existen, evidentemente. Pero es que para mí el término conspiración tiene un matiz muy importante, que es, a lo mejor es un sesgo personal también, pero cuando alguien piensa en una conspiración, piensa como en una estructura piramidal y alguien arriba del todo, Illuminati. manejándolo todo Sí. y sabiéndolo todo. Entonces, esta idea a mí me genera rechazo, porque a poco que empieces a rascar en todos estos, en cualquier tipo de proceso que se muestre organizado a nuestra vista Ujú. o incluso deliberadamente oculto, Oculto. Sí. mm, esa organización es una organización que se da en todos los procesos. A veces se da de manera espontánea, a veces se da bajo confluencias de intereses y demás, pero esa monopolización de la voluntad a mí me cuesta mucho asumirla, salvo en entornos muy controlados, me cuesta mucho porque no hay nadie capaz de hacer eso. Y no solo no hay nadie capaz de hacer eso, sino que yo considero que al final las cosas son mucho más terribles, en el sentido de que normalmente no hay nadie al volante. Lo son, lo son. De hecho, te comento un poco, porque esto lo vimos con Snowden, ¿no? Snowden trabajaba en esa cadena. Lo que ha pasado es que se ha sistematizado la vigilancia. O sea, no es que haya una cúpula, un señor con su gato y sepa todo. Son funcionarios. O sea, Claro, ellos van ahí, recogen su conversación y se lo pasan al siguiente. O recogen su cable, o investigan algo, o pinchan tal máquina, o lo que sea. Son funcionarios. Hemos sistematizado. ¿Y en qué se traduce esto? Se traduce en que, por ejemplo, los diplomáticos reciben en las embajadas pequeñas transcripciones que, digamos, sintetizan mucho cosas que otros han ido elaborando. Es decir, no van a decir Raúl Cobos es no sé quién, viva en tal y cual, ¿no? Porque no hay tampoco una mente que sea capaz de digerir todos los datos que se recopilan de alguien. Pero sí pequeñas pautas. Imagínate que tú estás en Extinction Rebellion y vas a ir a una manifestación y os está siguiendo, digamos, un grupo de este estilo, un sistema como este. Pues son pequeños matices. Va a estar Raúl, viene de no sé dónde y ya está. Son pequeñas cosas que interesan en el momento. Está todo sistematizado y es lo que nos cuesta ver. Claro, la conspiración se vuelve, digamos, ridícula cuando pensamos en esos Illuminati, en el Club Bilderberg y en estos personajes que puede ser que estén entre quienes reciben esa información, pero es todo mucho más estandarizado, frío, terrible y cutre, porque al final son funcionarios, todos son sí. verdugos y al mismo tiempo víctimas, etcétera, etcétera, ¿sabes? Todo, Sí, que al final el sistema se nos va de las manos, o sea, porque al final es un proceso que se autoorganiza, pero en realidad no hay nadie detrás, porque no hay si nadie fuera una responsable, conspiración, cabe la posibilidad de que puedas derrocar al grupo dominante, claro, pero si no lo hay, o que haya disidentes, o que haya filtraciones, claro, pero claro, lo que hemos visto es esto, cuando funcionarios o gente que estaba ahí dentro nos ha enseñado. Dice, mira, es que yo tenía acceso hasta aquí y lo que ves es mucho, pero te dice, bueno, es que no te imaginas todo lo que hay alrededor que yo no conozco. O sea, lo que sí que hay son niveles de acceso, ¿no? Tienen sí, tarjetas y unos entras a unos sitios y otros. Esto también lo hay en todo. O sea, digamos, iba a contar una anécdota, digamos, de un tema en ISPRA, en la Comunidad Europea y tal, donde hay niveles de accesos, ¿no? Cuando tú trabajas en un proyecto, tú puedes ver hasta cierto punto. Y en estos de espionaje, pues les hay, ¿no? Y claro, al final no hay nadie que tenga la llave que ve todo. Hay quienes manejan el dinero y pueden saber si se invierte más o menos, pero esos no saben lo que pasa por el cable. El del cable tampoco sabe quién está detrás y tal. O sea, es un poco como más sistémico y tal. Pero lo curioso, al fin y al cabo, es que esto, ya te digo, en ciertos ámbitos se ve como una conspiración
y es totalmente real. Es totalmente realista. Lo que pasa es que no es una conspiración de Illuminatis y Bilderbergs y tal. Es peor, somos nosotros mismos, o es la propia gente. Esa gente investigaba ahí y luego se iba a comer con su familia, tranquilamente, porque es su trabajo. No, Claro, no, no hay una intención maligna detrás. Y sí, eso yo creo que el problema es y es lo el sesgo terrible. que le damos al término conspiración, porque siempre lo llevamos a esa estructura más piramidal, más de control, ¿no? Que en realidad esto que me dices, a veces, pues el hecho de que el control esté descentralizado lo podemos ver como una ventaja también, porque claro, en los sistemas totalitarios, por ejemplo, cuando esto no es así, pues entregar todo el control a una sola persona, ahí sí que tenemos Claro, cuidado. una conspiración reconocida muchas veces, a veces no, pero bueno, a veces lo tapa un aparato de propaganda, Ujú. pero Claro, al cuidado. final no deja de ser pues lo que es, ¿no? Sí, y además en las intenciones pueden cambiar, porque aquí siempre pongo el ejemplo de que la primera base de datos que se creó fue en Holanda, en Ámsterdam, y era una base de datos para... En Ámsterdam había cierto segregacionismo, un poco lo que ocurre ahora en Francia, ¿no? De segregacionismo por culturas y por religiones, y lo que quería el alcalde, con su buena intención, es hacer un listado con las nacionalidades y la religiosidad, digamos, que profesaban cada persona, para poder repartir el dinero de una manera pues equitativa. ¿Qué pasó? Que cambió el gobierno o digamos que llegaron los nazis y tenían una base de datos donde estaban todos los judíos, todos los gitanos, digamos todas las personas que fueron persiguiendo y en 2 días ya tenían digamos el control de la ciudad y ya habían comenzado digamos su genocidio ideológico pero también digamos a nivel humano. Y esto fue porque fue un control de buena intención pero que acabó en algo tremendamente terrible. Entonces, muchos de estos sistemas también se montan un poco con una buena intención, pero al final acaban derivando en ese totalitarismo que tú dices que o bien puede ser descentralizado, pero cuando se centraliza en alguien que quiere hacer daño, lo tiene todo ahí. Por eso, muchas veces, incluso quienes trabajan en esas cosas, ellos lo ven como que están haciendo algo bueno. No, no, es que estamos buscando a los malos, es que estamos evitando que haya crímenes, es que estamos, ¿sabes? Y en parte, cuando se monta, quien lo hace con buena intención, que es un poco lo que quiero también extraer de estas teorías de la conspiración, de ese señor maligno con el gato que lo que quiere es controlarnos para él tener poder. No lo hacen por eso. Y es lo triste, además de eso, de que lo hacen con una buena intención. Ellos creen que lo hacen bien. Pero claro, luego eso se cambia, se tergiversa, etcétera, etcétera. Sí, hay que tener en cuenta, sobre todo, que los marcos legales, sobre todo los marcos, por ejemplo, el marco legal europeo, cuando regula la ley, bueno, cuando regula la protección de De datos, datos, sí, regula la inteligencia artificial o cualquier cosa de estas que vemos en las noticias, a ver, está bien, pero crean una falsa seguridad. totalmente. Tú crees que aquello es algo inquebrantable, pero es como cuando dicen, no, vamos, yo qué sé, el Tribunal de la Haya ha juzgado a Putin. Ujú. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Todo esto nos lo estamos inventando. Y funciona en la medida en que todos entremos en ese consenso. Ujú. Pero en cuanto alguien con cierto poder se escape al consenso, Eso, ese espejismo se rompe. Entonces, totalmente, totalmente. es Y algo luego, que vamos construyendo, pero vamos construyendo sobre, digamos, bueno, un entramado que no deja de ser algo que, bueno, que mañana puede no estar ahí. Sin embargo, los recursos bueno, lo que tú dices, pues las herramientas que se hayan desarrollado siguen ahí. Y entonces, claro, al cambiar de manos o cambiar de finalidad o tal, pues efectivamente se pueden volver contra todos. sí, y además, todas estas cosas no nos hemos enterado, no porque sean transparentes. Si es verdad que en el BOE te publican que, por ejemplo, España está invirtiendo en este sistema SITEL, pero no te explican lo que es el SITEL realmente. O sea, realmente, por ejemplo, los hackers hemos dado mucho conocimiento al mundo de cómo nos vigilan. Cuando The Shadow Brokers, un grupo que quedó anónimo, se coló en la NSA y obtuvo las herramientas que la NSA estaba utilizando contra los ciudadanos, hicimos ingeniería inversa y supimos cómo nos espiaban, pero la NSA nunca nos contó que estaba usando esto. O cuando Phineas Fisher hackeó una empresa israelí que vendía este tipo de software, y es ahí, de hecho, donde descubrimos que en España se estaba vendiendo Sitel al gobierno de España, a la Policía Nacional, fue porque un hacker se coló en una empresa, obtuvo todos esos datos y nos los publicó. O sea, ellos publican también que nos espían,
pero nos dan lo que se gastan y un titular, pero no nos dicen cuándo lo usan, contra quién y tal. Es la ciudadanía quienes tenemos que tener cierta inteligencia para poder saber qué pasa, ¿no? Y los hackers, créeme, o es lo que quiero decir al mundo, les debemos mucho a ese individuo o individuos anónimos que desde su casa se la juegan de una manera terrible para colarse en el abismo de Helm y contarnos cómo nos están espiando, más allá del dinero que se están gastando, con pelos y señales. Porque Sitel no solo lo está usando España, también lugares donde no hay democracias, como Irán, digamos como Siria, como Irak, etcétera, etcétera. O sea, digamos que encima está siendo utilizado por gobiernos puramente totalitarios y autoritaristas, ¿no? Donde hay dictadores. Entonces, que nuestro gobierno compre algo así, pues bueno, ¿qué quieres que te diga? Es como decir, vale, sí, democracia, bien, transparencia en el Parlamento, Congreso bueno, y en el BOE me pones un dinero. Pero qué sé yo cómo la cloaca del Estado está usando esta herramienta. Entonces, como hacker y como ciudadano, siempre digo, desconfía, desconfía. O sea, prefiero que no me vigilen. Ni la intención, ni lo buenos que sean, ni el dinero que se gasten, ni que quieran cazar a los malos. Desconfío de todo esto. Y aquí lo engancho con algo que quería hablar contigo, nos falta muy poco de este bloque, y era si tú crees que las filtraciones, con este ejemplo que he puesto, Ujú. sirven de algo. Si tú crees un poco también como lo que hemos dicho de la pandemia, ¿tú crees que después de una filtración grande como esta, como los papeles de Panamá, como las cuentas del PP, lugares, digamos, o hitos donde hackers nos enseñan cosas de cómo funciona el interior, digamos, de las cloacas de los gobiernos, como Wikileaks, cuando nos enseñó con todos esos cables de las embajadas el vídeo aquel del helicóptero matando a aquella gente, ciudadanos y periodistas, o otros cables donde Hillary Clinton comentaba, digamos, la guerra en Siria, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que esto sirve para el ciudadano, sirve de algo, o es un riesgo que toma gente por intentar contarnos la verdad, periodistas y hackers, que al final caen en un sato? Para mí esta es una pregunta además que me parece totalmente trascendental un poco para el mundo de los hackers. ¿Cómo lo ves tú? Pues bueno, a ver, siempre tienes la tentación de pensar que no vale para nada, ¿no? Porque al final todo sigue igual, o al menos eso te parece, todo sigue igual, al final el culpable de todo esto, ahí sigue, y de esto, o de lo otro, o de lo que quieras, o simplemente es inaccesible, o se tapan unos a otros, o al final... Pero yo, la verdad es que tiendo a pensar que el hecho de que nadie se sienta completamente seguro, acaba un poco con ese sentimiento de impunidad que a veces Ujú. eh, Muy buen punto. sienten los poderosos, ¿no? Entonces, Mm. ese hecho de que cuando menos te lo esperas puede entrar una persona y sacar a la luz pues todo lo que tú crees que ni siquiera guardas o registras en ninguna parte, porque claro, no hay papeles, no, 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 no. no hay nada que puedas quemar. Bueno, tiras el ordenador a la basura o le echas agua por encima o yo qué sé, pero claro, Microondas, meterlo en el hoy en día microondas. es que todo, claro, pero es que hoy en día todo deja rastro. Entonces, esa sensación que conecta un poco con la paranoia que hablábamos antes, esa Ujú. sensación de que, bueno, de que nadie está libre de Sí, ser que la observado. paranoia cambie de bando, ¿no? También un Claro, poco. efectivamente, pues crea una especie de gran hermano, pero invertido, en el que, bueno, a lo mejor sí que tiene un impacto psicológico, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, yo quiero verlo por lo menos así, desde ese punto de vista. Sí, además, en el capítulo anterior a esta entrevista, precisamente hablamos sobre los papeles de Panamá. Y precisamente sale mucha gente, políticos, además lo metemos, digamos, lo introducimos dentro de los papeles de Panamá en España. Hay muchos políticos que han sido reelegidos en las elecciones municipales. Hay gente que está en la televisión ahora mismo hablando que salen los papeles de Panamá. Entonces, un poco lo que hemos hecho en el anterior es un poco este homenaje a lo que acabas de decir en el anterior episodio. Decir, que no se nos olvide. O sea, que no les demos un perdón tácito por lo abrumados que estamos con la realidad, con la doctrina del shock y tal, sino que esta gente tenga de alguna manera pendiente o consciente dentro de su esfera de privilegios que puede entrarse y podemos enterarnos de lo que hacen. Y ellos no pensaban que iban a quedar ahí tan impunes, ¿no? Y sin embargo sabemos quiénes son y el dinero que se han llevado y todo. Que esto luego cambie, que esto luego tenga alguna repercusión judicial, que esto sea un aviso a navegantes para los siguientes, no lo sé, pero me gusta mucho lo que has respondido en el sentido de
si por lo menos tienen un mínimo de miedo, de paranoia, o de pensar que igual todos no, pero unos pocos sabemos quiénes son y lo que han hecho, yo creo que entonces sí que merece la pena. Y también para que otros que puedan venir detrás, pues vean en la lucha activista una posibilidad de que otros recojan ese testigo y tal. Ojalá sea Ojalá. así. A nivel social es muy difícil porque yo creo que actúa un mecanismo de negación. La Mm, gente, pues, prefiere mantener sus convicciones negando, pues, lo que le dice, la información que le llegan, a veces la atribuye simplemente a los rivales o lo que sea. Entonces, pues, bueno, se sienten más cómodos teniendo ujú, su propio discurso que ellos consideran coherente, en realidad no lo es, pero bueno, no, y sí que hay ese mecanismo de negación. Entonces hay veces que te da la impresión de que da lo mismo lo que enseñes, da lo mismo, vamos a negar que eso esté ahí, vamos a negar el elefante en la habitación ujú, ujú. continuamente. Entonces, en ese sentido, pues Sí, ya no es una cuestión, igual es una cuestión de educar a la ciudadanía, pero desde luego no es una cuestión de ponerlo encima de la mesa y decir, mira, porque ujú. la gente da igual, es que aunque se lo enseñes, da La lo caverna mismo, de Platón, ¿no? La da caverna lo de mismo. Platón. También salía Trump diciendo, a ver, es que yo puedo disparar a una persona en mitad de una plaza y me seguirán votando. Claro. O sea, es un poco, además yo creo que es educar, lo engancho con tres cosas. Educar es ciencia, es saber, y el saber evita el miedo, porque el desconocimiento y la incertidumbre es lo que genera miedo. O sea, en realidad lo que hay es que educar para que haya menos miedo, ¿no? Yo tengo una frase mítica que siempre suelo recordar que es, sin miedo no hay límites y sin límites no hay control, sin control no hay límites y sin límites no hay miedo. Y un poco juntando todo esto, y ya terminamos este bloque, es, ¿tú preferirías la pastilla roja, que es aceptar una verdad incómoda y llena de sufrimiento, o la pastilla azul, que es un conformismo, perdón, basado en la ignorancia, un poco en Matrix? ¿Tú qué elegirías, la roja o la azul? Pues yo a veces pienso que sería mucho más cómodo conformarse, ¿no? Pero siempre acabo cogiendo la roja, así que yo creo que me puede la curiosidad. No sé si es la curiosidad, pero Claro, ese pero sentido, vamos, ¿no? De la vida, de complicarme la vida, sí. ese saber más. Yo en esta dicotomía, bueno, ya le haré esta pregunta, supongo, a más gente, pero ya contesto mi parte. Yo intentaría coger las dos, ¿sabes? Decirle a Morfeo, dame las dos y ya me pillo un poco la de ver, un poco la verdad, y luego ya decido si quiero o no apagarla. Eso sería un poco como el truco, ¿no? Que haría. Vale, me gustaría preguntarte, siguiendo un poco con estos temas, ¿qué es para ti la ciencia, Raúl? Es una pregunta un poco especial, ¿no? Porque además es una pregunta con trampa, porque hablamos de la ciencia como si fuera un ente monolítico y al final la ciencia no es la ciencia, sino que son las ciencias, Ya ves, el método científico no es el método científico, sino que son los métodos métodos. científicos y ya entonces se empieza a complicar un poco todo. Entonces, Ujú, claro, evidentemente, desde el punto de vista que hablábamos antes del conformismo por una explicación simple, todo esto como que echa para atrás. sí, Entonces, por eso el reduccionismo, ¿no? claro, a mí me parece muy importante enseñar a la gente a no huir de la complejidad, sino a abrazar la complejidad, a que vea que el mundo está plagado de grises y en particular, pues la ciencia no es ni tan pura como se dice, ni tan mala como Claro. se dice desde otros sitios. Entonces, Ujú, a ujú, ver, la ciencia como un método de generación del conocimiento es de lo mejor que tenemos. ujú, Es de lo mejor que tenemos porque podemos crear un tipo de conocimiento muy concreto, que es un conocimiento fiable. Un ujú. conocimiento que se llega a él a través de una serie de métodos que no tienen por qué Tangible. ser los mismos, Ujú, sino que, pero bueno, pero comparten que sean, por ejemplo, reproducibles. ujú. Todo el mundo puede rastrearlos. Evidentemente necesitas cierta formación para llegar a comprender algunos, pero bueno, son métodos que en principio están ahí al alcance deberían estar al alcance de cualquiera, son reproducibles y son verificables. O Ujú, sea, digamos que se someten a criterios de racionalidad. O ujú. sea, son métodos que
tú puedes poner encima de la mesa, analizar, ver los pros, los contras, ver los sesgos. A lo mejor no los ves todos, más adelante con nuevas herramientas, nuevas perspectivas ves otros, pero ese proceso de análisis de la propia metodología, esa especie de limpieza, pues está ahí siempre. Sí, sí, Entonces, y es esto, replicable, o sea, no cualquiera en claro, otro lugar para mí puede, esto es puede un hacerlo. rasgo característico de la ciencia y este rasgo característico no implica que la ciencia sea el único modo de generar conocimiento. Ujú. Otra cosa es que, bueno, el conocimiento que se obtenga a través de los métodos científicos tengan cierta validez, ¿no? O cierta, digamos, vamos, cierta aceptación porque son más fiables, es conocimiento fiable. Pero claro, quiero hacer hincapié en eso, ¿no? Que sea fiable no significa que el conocimiento que se obtiene a través de la ciencia sea verdadero o Ujú, sea falso. ujú. Esto es algo que bueno, que yo creo que nos hemos muchas veces pues se pone encima de la mesa, se defiende y tal, pero es un error pensar que la ciencia tiene algo que ver con la verdad. La ciencia tiene que ver con un conocimiento falible y verificable. Entonces, lo que se genera con la ciencia es un corpus de cosas, de conocimiento que ahora mismo funcionan y bajo lo que sabemos ahora se entienden como correctos. ¿Qué significa correctos? ¿Y por qué no dices verdaderos? Ujú. Pues significa que, en primer lugar, como la ciencia tiene que ver con, bueno, con fenómenos, con cosas que vemos en el mundo, pues evidentemente el conocimiento tiene que ser consistente con lo que observamos, detectamos a través de detectores, observamos nosotros con nuestros sentidos, lo que quieras. Evidentemente, construimos detectores cada vez más sofisticados, extendemos, digamos, nuestra capacidad de percibir el mundo de manera natural y bueno, y por supuesto, todos esos detectores están mediatizados por las teorías que hay detrás, que a su vez están, bueno, sostenidas en el consenso y en la consistencia, ¿no? Pero, bueno, digamos que unas cosas sustentan a otras. Hay conocimiento más básico, por decirlo de alguna manera, y conocimiento que depende de más hipótesis. Ujú. Hipótesis que están más establecidas que las otras. Pero bueno, en primer lugar, tiene que darse esa consistencia. Ujú. Consistencia no quiere decir que lo que deduzcas de la ciencia, que no lo deduces, porque el proceso no es deductivo Ujú. completamente, sea la realidad. Ujú. La ciencia propone un modelo de la realidad y mides unos parámetros que tú estableces como significativos para el problema que estás manejando, pero si de repente te planteas otro problema, esas variables ya no son significativas o ya tienes que incluir otras. Entonces, la realidad nunca va a ser el modelo es una forma de ver la realidad. Entonces, nunca va a ser la verdad. Lo que generamos es conocimiento consistente, verificable y bueno, y que bajo cierto consenso y ciertas prácticas racionales se puede considerar que a día de hoy, pues bueno, pues que aporta cierta confianza respecto al fenómeno que tú puedes ver. Esto Y me luego recuerda. hay otra cosa importante que es la dimensión pragmática, porque mucha gente dice, bueno, pero es que yo puedo ver la consistencia de muchas maneras, yo puedo hacer Sí, infinitos ¿para qué modelos. sirve, no? ¿Para qué sirve, no? No solo para qué sirve. Por ejemplo, en la cosmología, tú puedes hacer infinitos modelos cosmológicos que sean consistentes con tus observaciones. Ujú. Infinitos. También puedes hacer infinitos que sean inconsistentes, Consistentes. Ujú. pero, pero a nivel teórico, tú puedes hacer infinitos modelos siempre de cualquier cosa que modificando algo que se escape a tu rango de medida ya está. Pues ya Ujú. tienes un modelo que es consistente con tu medida. Que efectivamente, que a lo mejor dentro de muchos años Se o descubre, dentro de ¿no? pocos años puedes llegar a medir eso y a discriminar entre modelos. Pero en el momento actual, tú siempre puedes Sí, como las imaginar dimensiones, ¿no? Pues infinitos modelos. 11 Entonces te dimensiones. van a decir, eso es un fallo. Entonces, pues, al final vas a escoger un modelo sobre otros en base a otros criterios que no son científicos. Entonces,
claro, sobre todo los relativistas epistemológicos te atacan y te dicen, bueno, pues es que al final este conocimiento tan fiable como tú dices y tan verificable no deja de ser otra forma de conocimiento como cualquier otra aportada por las pseudociencias y demás. O por la filosofía, el racionalismo, Claro, yo la etc. manera de defenderme de esta crítica es la dimensión pragmática. Es el hecho de que, vale, bien, sí, siempre corremos ese riesgo, pero es que en realidad hemos hecho muchas cosas. O sea, bajo toda la teoría de la electricidad, por ejemplo, pues bueno, pues se ha desarrollado esta bombilla que me está alumbrando. La electricidad puede ser una idea feliz, pero es que en realidad tiene consecuencias. Tiene consecuencias en nuestra relación con el mundo, tiene consecuencias en nuestra capacidad de control de la naturaleza y tiene consecuencias en Todo, en nuestros nuestra modos salud, de vida, en nuestra en todo lo que supervivencia. Sí, hacemos. sí. Entonces, esta dimensión pragmática nos está diciendo algo acerca de este conocimiento. Nos está diciendo que al menos hasta donde hemos llegado funciona. Y Sí. esto, pues con otro tipo de conocimiento no lo tenemos. Ah, Entonces, bueno, dentro de todos esos, parámetros de verificación y demás, yo añadiría esta dimensión pragmática. Creo que es importante. me vienen dos cosas de lo que has comentado. Una de ellas, hablando con un matemático de esto mismo, me dijo una frase que yo creo que resume una buena parte de lo que comentas, creo yo, que decía algo así como, mira, Epsilon, la ciencia es estadística. Significa que yo cojo esta taza y si la dejo caer 100 veces, seguramente por el efecto de la gravedad, las 100 veces caiga de arriba hacia abajo. Pero nosotros los matemáticos preferimos decir que es altamente improbable que vaya hacia arriba, no que sea imposible. Entonces, un poco como diciendo, tenemos esa prueba y error y las cosas suceden de una manera continuada, equilibrada y en la cual nos reafirmamos, pero siempre cabe también esa idea de que no tiene por qué ser siempre así, ¿no? Y hay una parte que me gusta mucho también de la ciencia, que es lo que destaco, y es que la ciencia para mí es un relato que está apoyado en los anteriores y que los demás cogen el testigo y siguen avanzando. Las religiones tienen sus libros coránicos o bíblicos donde unos señores lo escribieron y es monolítico. Nadie los cambia, nadie los toca, esta es la verdad. La ciencia lo que me gusta es que no habla de verdad, habla de hechos y además yo, un humano del 2023, tengo un conocimiento gracias de muchos campos, gracias a que otros anteriores han sabido no solo desarrollarlos, sino abstraerlos y comunicárselos a los siguientes. Entonces yo viajo ahora mismo a Roma y tengo un conocimiento muy extenso de muchísimas cosas que no me doy ni cuenta ahora. Y que me enseñan, o sea, en el colegio me enseñan que la Tierra es de una manera, que la electricidad funciona así, aprendo física, aprendo química, aprendo electrónica y son conocimientos que vienen de que otra muchísima gente ha ido acumulando. Entonces, para mí la ciencia es un relato y un relato vivo, evolutivo, ¿no? Entonces, me encanta en ese sentido, ¿no? Es lo que veo. Y luego está ya lo que tú hablas un poco del ámbito epistemológico, de la ciencia como tal, de la percepción de si es pragmática o no. Para mí es igual de pragmático la electricidad como es igual de pragmático saber que existe el fondo del universo, que existe los quarks, ¿no? O sea, quiero decirte, depende también lo que nosotros consideremos como pragmático. Yo lo que creo es que muchas veces confundimos con esa idea de para qué sirve la ciencia, que por eso intentaba dejarlo caer, en el sentido de, bueno, a ver, ¿yo qué gano con esto? O sea, yo, ¿qué gano? ¿No? Esa idea que nos ha metido un poco, insisto siempre en estas cosas, el capitalismo, de que todo tiene que ser usado para algo. El materialismo, ¿no? Todo es para algo. Entonces, ¿a mí para qué me sirve algo? Entonces, entiendo que muchas veces esa es la ciencia que queda, la de, vale, pues la ciencia nos ha dado todo esto, nos ha dado las vacunas, nos ha dado muchas cosas, ¿no? Nos ha dado esto, que podamos hablar tú y yo. Y sin embargo hay como otra ciencia de segundo grado para el, digamos, el pueblo común, que es toda aquella que habla en un lenguaje alienígena que no tiene ni idea de lo que le están diciendo. O sea, entonces, creo que en ese sentido Sí, hay lo que pasa es tipos de que ciencia. sí, sí, y tienes razón, pero vamos, yo desde luego no pretendo defender una concepción instrumentalista de la ciencia ni nada parecido. Cuando hablo de la dimensión pragmática, me refiero a algo mucho más amplio.
no me refiero a su exclusivamente a su aplicación tecnológica. Lo que pasa es que es el ejemplo más palpable de cara a que se entienda, ¿no?, lo que se quiere decir. Sí, me refiero más bien a una manera de pensar, a una manera de afrontar problemas Ujú. que surgen en la naturaleza y a una manera de indagar, de explorar y de conseguir a veces lo que se quiere o lograr cosas que antes no se logran, ¿vale? Entonces, mm, digamos que es una especie de conducta Ujú. adaptativa. Sí, sí, de O sea, te genera supervivencia. un beneficio como especie saber más y tener un conocimiento viable, o sea, fiable, Ujú. que tener una superstición que luego vaya en contra de la realidad. Si yo creo que voy a volar, me tiro por la ventana y, Es y altamente improbable que vayas hacia y ya arriba. está. Entonces, no es una, digamos, no es una manera de pensar que yo vaya a transmitir a la larga a mis generaciones posteriores, Ujú. porque no es adaptativa. Sí, sí, es supervivencia. Y Sin además, embargo, lo otro es muy adaptativo porque, bueno, salvo que nos pasemos de roscas y acabemos con el planeta, que ujú, esta es esta es otro de los otra riesgos, dimensión, sí. al principio sí que es muy adaptativa en ese sentido. Entonces, la dimensión pragmática va más por ahí. Cuando la gente niega que el conocimiento científico tenga un valor diferente del resto de conocimientos, me refiero a eso. Bueno, vamos a ver, es que tu relación con el mundo Totalmente. cambia radicalmente. Más allá de que tenga móviles o me sirva para, yo qué sé, para viajar de un punto a otro en menos tiempo. No, no, más allá de todo eso, yo estoy viendo que hay un modo de proceder que me permite controlar la naturaleza de una manera que no me permiten otros modos de extraer información o de generar teorías acerca de lo que me rodea. To- Entonces, es una Totalmente. pragmática, pero más amplia. Totalmente. Le sumo dos cosas más. Tremendamente altruista, o sea, no solo digamos, esta idea que propones de la supervivencia, o sea, la higiene nos la dio la ciencia y la higiene nos permite vivir más tiempo, o sea, con cosas básicas, o sea, así de sencillo. O sea, hay una supervivencia del individuo, sino que además hay una supervivencia colectiva, altruistamente colectiva, porque el que descubre el microbio, Pasteur, digamos, o la penicilina, se la comenta al resto de colegas, ¿no?, de la ciencia y sobrevivimos todos gracias a estas personas. O sea, ni siquiera tienes tú que avanzar científicamente en todo, sino que otros generan esos campos de conocimiento que a ti te permiten, digamos, crecer, ¿no? Y muchas veces veo que todos estos pensamientos mágicos, digamos, son tremendamente individualistas, porque al final hablan de su ser y de su espíritu y de su persona y el resto, pues bueno, sálvese quien pueda, ¿no? Entonces yo creo que la ciencia también ofrece una supervivencia colectiva, porque al final somos seres interdependientes. Yo no sé operar a corazón abierto. Entonces hay otra persona que sabe hacerlo y confío en ello. ¿Y cómo confío en ella? Porque he llegado a un consenso a través de la ciencia. Entonces, para mí la ciencia, más allá de lo pragmático, es ese consenso intelectual propio de la supervivencia que a mí me permite desarrollarme en otros campos y que me asegura que otros colegas que sienten lo mismo estarán cubriendo todos esos otros campos a los que yo, por tiempo y por conocimiento, jamás llegaré. Entonces, para mí la ciencia es, es algo más, es algo puramente consensual y colectivo y es amor puro, o sea, es el amor, el confiar en los demás. Y ya te digo que muchos sesgos de muchas religiones que las he seguido y he seguido sus doctrinas y me he interesado, no lo tienen. Al final es un juicio que tienes con tu deidad, tú, tú solo. Y lo que te pase depende de esa deidad y de ti. Y el resto, pues son como clones. Entonces, digamos que de alguna manera, para mí responde incluso, no niego la existencia de más o menos, sino ni quiero creer en esa idea que se tiene un poco como Dawkins, ¿no? De ser muy cientifistas, ¿no? Casi unos doctrina científica. No caigo en eso, yo tengo una mente totalmente abierta. Además, considero, por ejemplo, que la filosofía, el racionalismo, la lógica nos ha dado muchísimas grandes conclusiones científicas, a base de unir pensamientos racionales y lógicos de uno con el otro. Tengo esto pasa esto, pues el siguiente es esto y tal. Y así hemos sacado muchas grandes cosas, más allá, digamos, de usar experimentos en un laboratorio, o matemáticas o computación. También creo, digamos, en esta pequeña crítica que la ciencia en muchos lugares
se está distanciando mucho de lo que un ser humano puede llegar a concentrarse si no es un especialista. O sea, yo a veces me asomo, luego vamos a hablar un poco de cosmología contigo, yo me asomo a otros mundos porque me apasionan, pero claro, son mundos tan grandes, con tantos conceptos tan difíciles, tan complejos de sintetizar y de aprender, que al final o te dedicas a ello o te distancias y tal. ¿Y qué le pasa al pueblo? Digamos, al pueblo llano, ¿no? A ese conocimiento ciudadano común, que es incapaz de entender todo eso. Y al final queda la ciencia como en algo anecdótico en su día a día. Entonces, por eso, o le das ese sentido pragmático o ilusorio de, bueno, sí, ¿de qué nos sirve mirar tan lejos en el universo? Bueno, pues para intentar saber de dónde venimos, o sea, intentar llevarlo un poco también a la parte más fundamental de la filosofía que hay detrás de la ciencia, que al final es darle a la gente respuestas básicas sobre por qué vive, para qué vive, dónde estamos, qué hacemos y tal, que es un poco también lo que creo que la ciencia busca muchas veces en esa especie de reduccionismo que todo trata de reducirlo a una fórmula, todo trata de reducirlo a una sentencia, la partícula de Dios, yo qué sé, el universo matemático. Y al final peca también de querer contentar, digamos, al pueblo, si se me permite llamarle así, para que éste no se desconecte del mismo. Claro, pero eso es una trampa. Yo creo que hay que incidir en la educación científica, no en la educación científica, en la educación acerca de la ciencia, de lo que es la ciencia, de esto que estamos hablando aquí en este momento. O sea, entender lo que es la ciencia desde un punto de vista, bueno, sosegado y ponderar Yo diría hasta humanista, desde un punto de vista por humanista. qué creo yo que la ciencia me aporta algo que no me aportan otros métodos de acerca bueno, de generación de conocimiento, si queremos llamarlo así. Para algunos esto es una etiqueta bastante benévola, Benévola. pero bueno, eh, pues lo mejor es que cada uno llegue o intente llegar a sus propias conclusiones y que esto esté encima de la mesa. Porque lo que no se puede hacer es plagar los periódicos de titulares como "La ciencia ha descubierto que el universo es Sí. infinito". ¿Qué Ujú. es esto? ¿Quién es la ciencia? ¿Dónde está esa Sí. señora? Ujú. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Totalmente, totalmente. Entonces, no dejas de notar eso como una amenaza. Al final es otro grupo de poder. Y sobre Una todo, élite. se genera ese ocultamiento del que tú me hablabas, porque al final genera cierto rechazo. Están aplicando unos métodos esotéricos. Yo, Esotérico, en yo un no entiendo lenguaje, nada de esas matemáticas, claro, no en un entiendo nada de lenguaje esa esotérico aritmética, también. no entiendo Claro, nada de nada. claro, es como Luego una me están magia. diciendo que esta foto del agujero negro se ha generado mediante unos algoritmos de la Sí, leche, que palabras claro, difíciles. detrás de esos algoritmos hay un modelo. Entonces, no me estarán dando lo que yo Yo pido quiero ver. en el modelo. Evidentemente, hay una serie de procedimientos de control para que esto no sea así, o bueno, bueno, evidentemente, pues sí que va a haber cierto sesgo, pero esos sesgos se intentan controlar. Pero claro, para la persona no experta, todos esos sesgos, no, bueno, no es que no sea consciente de ellos, es que no los entiende. Y entonces, si se los imagina, pues al final piensa, es que se lo pueden inventar todo. Ujú. Se lo Sí. pueden inventar Y me todo. hablan en No es palabras que que se soy. hayan equivocado o que Ajá. metan sesgos porque a lo mejor no los han controlado bien o no hayan hecho bien las simulaciones y al final pues estén reproduciendo lo que dice el modelo. No, no, es que a lo mejor están haciendo lo que quieren, porque total, ¿quién lo va a comprobar? Claro. Otros como ellos. Van a montar otra gran colaboración de millones y millones de euros, porque esto no es algo que yo pueda ver con el ojo o pueda ver con un voltímetro que puedo comprar en la ferretería. No, 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 es que necesito un acelerador de partículas de 14 kilómetros de longitud. ¿De dónde saco yo eso? Mm. Eh, Sí, ¿sabes ¿Lo cómo? voy a construir yo? ¿Lo va a construir otro gobierno? No. Entonces, ¿cómo verifico yo esto? No es la ciencia tan verificable como decimos. Entonces, ¿qué está pasando? Esto, claro, esto genera un rechazo tremendo. Y cuando se vende la ciencia mal, se vende diciendo la ciencia dice que, Ujú. pues no estamos haciendo ningún bien a la sociedad. Y hay que educar a la sociedad en lo que es la ciencia y que sepan criticar la ciencia, pero por supuesto desde un punto de vista
pues, constructivo y que entiendan lo que están manejando. Claro, es muy complicado porque al final tienes que volver a enfrentar a la gente a la gama de grises. Y Claro. esto es muy fácil, o sea, no, es mucho más fácil decir esto es así, esto es así, Y a creer en los ello. rojos dicen esto, los azules dicen lo otro. En este partido de fútbol quiero que gane no sé quién. Ya está, porque es muy simple, es un mecanismo de comodidad, de economía cognitiva. Entonces, no quiero decir que nos estemos anestesiando ni nada parecido, sino que es algo muy básico, muy primitivo, que a todos nos pasa. Es mucho más complicado ir contra esos impulsos y, bueno, asumir la gama de grises, asumir la complejidad y decir, bueno, vamos a lidiar con el problema no real, porque ya hablamos de que la verdad es muy difícil, pero por lo menos todas las, bueno, entender que hay muchas perspectivas para ver una sola cosa y que, bueno, algunas son más importantes que otras desde ciertos puntos de vista y para ciertas finalidades, pero bueno, que nada tiene un poder absoluto Ujú. sobre lo demás y la ciencia tampoco. Entonces, podemos depurar esos métodos, podemos pensar en ellos, podemos criticarlos, vamos, pero es que la ciencia es eso, porque si aparcamos la discusión, la controversia y el racionalismo, Edad entonces oscura, ya está, ya no estamos haciendo ciencia, estamos haciendo pues no sé, dogma, alquimia o una dogma. especie de práctica sacerdotal que ya está, que imponemos sobre la sociedad bueno, y bajo ciertos mecanismos de legitimidad, pues los mantenemos, ¿no? Ujú. Ahí me han recordado dos cosas. Un poco lo que decía este matemático, al final hay cierta estadística, pero esa probabilidad se cumple más y por tanto sí que hay verdad de que hay perspectivas que tienen más estadística que otras, dicho en esos términos. Y a mí una experiencia que también me gusta relatar es que a mí yo gané confianza, por ejemplo, además con tu campo, con la parte de los cosmólogos, los astrónomos, la primera vez en mi vida que vi Saturno a través de un telescopio por mí mismo. Porque a mí ya me habían hablado de los planetas en el colegio, en el instituto, bueno, pues donde fuera, ¿no? Yo tenía mi conocimiento y tal. Pero fui, digamos, a una quedada de astrónomos y vi Saturno, y vi los anillos, y lo vi, y vi un objeto con mi propio ojo y dije, wow, ¿sabes? Ahí ya no estaba en un papel, no estaba en Cosmos de Carl Sagan tal y como me lo enseñaba él. Lo vi con mis ojos de un tipo que no podía haber preparado las lentes para engañarme y haber puesto un Saturno pequeño, sino que yo llegué, él estaba allí en una quedada de astrónomos y dije, perdóname, yo no tengo capacidades económicas, porque era más chaval, para tener una máquina como la que tú tienes, por favor, déjame mirar a través de ello y me dijo, ¿dónde quieres ver? O sea, que tampoco estaba preparado. Entonces, para mí era como una prueba, decir, Claro, sí, estoy sí. rompiendo esto. Digo, quiero ver Saturno, el anillo. Y el tipo hizo sus cálculos, tal, con otros colegas que había allí, y al rato me dijo, aquí lo tienes, Epsilon, echa un vistazo, tío. Y miré y era Saturno y me pareció brutal, porque estaba ahí, tío, era como un objeto, tío, o sea, como, Pues wow, es que es wow, una anécdota maravillosa, porque además brutal, se asemeja a lo que probablemente sintió el propio Galileo, ¿no? Cuando claro. vio, bueno, cuando vio, no Saturno, pero bueno, Saturno también lo vio. También lo vio, sí. No interpretó bien los anillos porque Ya, bueno, pensaba que eran dos complicadísimo, lunas o tal, claro. pero cuando vio las lunas de Júpiter girando en torno a Júpiter, aquello Es que le está hizo ahí, volar la cabeza es que y está ahí, o está ahí, sea, está ahí, lo ves, no es, ya no te claro, lo cuentan, ya no te hablan del espacio, ya no es lo veo en un libro, está ahí, claro. lo ves, lo ves. Luego más adelante fui a ver el sol, fui a un, digamos, un observatorio con la capacidad mediante filtros de poder ver el sol. Y esto viene un poco de esa ilusión de que yo había visto, y tío, y vi el sol, tío. O sea, en plan, dicho así, ya como más Sí, 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 coloquialmente, o sea, he visto el sol a claro. mi manera, con mis filtros, con mi perspectiva, lo que sea. Entonces, a mí eso me ha ido dando cierta confianza en que después, si es verdad que no podemos tener un super collider, no podemos tener todas estas máquinas en la NoGraph, no podemos tener estas, digamos, acceso a estas máquinas que solo tienen unos privilegiados, pero a las que tenemos, que si nos permiten ver ciertas cosas, nos pueden servir de puente intelectual y emocional para decir, vale, o sea, si yo he visto esto así y de esta manera y no me lo han preparado y no me han engañado, entiendo o confío en ese colega científico
que va a hacer lo mismo con el Super Collider, con el CERN, etcétera, etcétera, con cualquier otro gran maquinaria a la que evidentemente no vamos a dar acceso a cualquiera. Sí, pero yo creo que esta conexión emocional que tú has hablado es muy, muy importante. Vital. Porque efectivamente la ciencia actual, bueno, la ciencia actual, vamos a ver, la Sí, ciencia física moderna, actual, sí, la por ejemplo. física moderna, digamos, pues actualmente está en un nivel muy alejado de los Tremendamente sentidos, muy instrumental, alejado de nuestros tremendo. sentidos biológicos. Entonces, en medio de todos esos detectores hay un montón de teoría Sí, y de sí. hipótesis que efectivamente, lo que comentaba antes, damos por hecho porque son conocimientos más establecidos y más, pero hay una mediación mucho más compleja y mucho más larga. Entonces, al final, siempre te queda la duda de qué es lo que estoy viendo. Viendo. Esta señal que me dices aquí, que es la traza que dejan los fotones de un O muón es una cuando se molécula que se te ha desdobla pasado. y que proviene de una interacción de no sé qué, y que esto me dice si es materia oscura o no lo es, o no sé qué, ya dices, bueno, vamos a ver, es que ni siquiera estoy viendo lo que me dicen que tengo que ver, estoy viendo el Sí. rastro que deja otra cosa que dejaría lo que supuestamente tengo que ver. Entonces tengo la teoría de lo que del objeto que estoy viendo, del fenómeno que estoy viendo, más la teoría o teorías del propio, digamos, detector. Entonces, claro, todo esto se aleja, parece una actividad puramente recreativa, Sí, sí. puramente hedonista a veces. Entonces, Ujú. se Una requiere cuestión esa de fe, una conexión, cuestión se de requiere fe. esa conexión emocional con el objeto, con la naturaleza, con la realidad, si quieres, o con aquello que podemos percibir de la realidad. Entonces, Mm. es muy importante, yo Sí, creo. pues aquí te voy a llevar a otro tema. Vamos a soltar una bomba, nunca mejor dicho, porque además yo me acuerdo con una compañera que estaba haciendo una tesis un poco hablando en sus inicios de la ciencia, de la historia de la ciencia, por decirlo así. eh, Fuimos a un coloquio, una charla donde había otra gente, digamos, había algún filósofo, científicos y tal, y lo que nosotros proponíamos es que la ciencia había ido siempre de la mano de lo militar. O sea, que no hay ciencia sin militar. Internet mismo fue creado, digamos, en un principio se llamaba ARPANET y fue creado un poco, aunque luego derivó en la parte más académica, por el, digamos, el ejército del aire y el ejército o la parte de defensa de Estados Unidos. Y mi cuestión es, ¿tú consideras que la ciencia siempre tiene una finalidad militar o hay siempre un uso primario militar y después ya pasa al resto de ciudadanos el que podamos usarla? Yo creo que El no. GPS, o sea, te quiero decir, O sea, es una tesis que habría que estudiar en profundidad, pero yo creo que no. Y creo que no porque, bueno, porque la ciencia son muchas cosas. ujú, Entonces, cada vez que pensamos en ciencia, solemos pensar en los avances físicos, en la carrera espacial, ujú. en la bomba nuclear, bueno, Bueno, el láser, la balística, es que, sí, todo esto. fíjate, Pero, por ejemplo, microondas, la radio, si nos vamos bueno, incluso si nos vamos a ciencias sociales, a cómo manejar un poco los sistemas económicos y tal, también los puedes ver en clave de belicosidad. Pero, por ejemplo, yo no puedo atribuir esto a cualquier cosa. Por ejemplo, en el ámbito en el que yo ahora me he metido, ujú. el desarrollo de metodologías que sean, que mejoren la competencia matemática en alumnos con autismo. Yo no veo una conexión directa con lo bélico Ujú, en esto. ujú. Sigue siendo Es ciencia, muy buen es ejemplo. otro tipo de ciencia, Ujú, pero muchas veces tenemos que hacer un reduccionismo de lo que es ciencia, ujú. a verlo sobre todo en aquello que nos plasman en la historia, en las historias de la ciencia, y bueno, Sí, yo a creo lo que al mejor final sí es no es verdad que así. sí es verdad que este argumento o esta parte se puede retorcer siempre mucho, porque yo puedo Sí, retorcerlo de manera de decir, bueno, sí, la matemática al fin y al cabo también ha tenido cierto sentido, entonces tú estás ofreciendo matemática. O sea, me ha gustado muchísimo tu ejemplo porque además tú eres la personificación de alguien que está haciendo ese tipo de ciencia que no tiene una relación directa. Entonces, sí es verdad que creo que es más una crítica que hacíamos en aquella época un poco desesperada de decir,
maldita sea la ciencia también que se apoya tanto en el militarismo o que van tan de la mano, ¿no? Que primero sacan la vacuna para el militar y luego para mí, o primero sacan en lo que sea para el militar y luego para mí, o que el velcro se cree para viajar al espacio y luego al final lo acabe usando yo en mi casa. O sea, como que siempre hay una Mm. prioridad basada en. Yo creo que era más eso, era como un grito y poníamos muchos ejemplos donde evidentemente se veía, pero me ha gustado muchísimo el ejemplo de precisamente lo que tú estás haciendo, donde habría que retorcer mucho el A argumento ver, para. lo que dices también ocurre, por supuesto, habrá mucho más presupuesto para generar nuevos materiales que se puedan usar Los drones en un mismos, campo de batalla que en desarrollar metodología para los niños con autismo. claro. Por supuesto, vamos, eso O sea, no lo niego yo. que hay un fin, aunque no todas las Claro, ciencias, me gusta cómo lo has descrito, como los feminismos, los anarquismos, siempre hay multi, que no todas están basadas en eso, pero que hay como una predominancia económico-sociopolítica a que se gaste más dinero en tener el último drone que tire misiles desde a tomar por saco, que yo qué sé, que tener un sistema más eficiente para tener agua limpia o sí, para. O sea, pero ocurre con casi todas o con todas las actividades culturales. ujú, Cualquier actividad humana que se te ocurra ujú, comete esos sesgos, porque al final se ponen en favor de ciertos intereses y al final incluso lo vemos en el arte, lo vemos en la literatura, lo vemos, claro, por supuesto, en la ciencia, ¿cómo no? Si es una actividad cultural de las más predominantes en nuestra sociedad y además totalmente. con una de las más complejas y presentes, Y vamos. la sustenta, porque, por ejemplo, que antes no lo hemos comentado, el sistema judicial se basa en la evidencia científica. O sea, al final miran Claro, una cámara o lo que sea para ver si estabas en un sitio o no. Al final, la verdad, digamos, verdad entre grandísimas comillas, pero la que define el sistema de justicia social se basa en el método científico. No se basa en no sé quién cree que vio no sé qué. Tiene que estar todo probado. Entonces, claro. digamos que la ciencia es un tejido muy importante de cómo desarrollamos nuestra realidad ciudadana y, Sí, digamos, pero social. si la contemplas no como algo especial, es algo especial por lo que hablábamos, pero si la contemplas como una actividad cultural, Ujú. pues al final te pasa como con todas las actividades culturales. Cualquier cosa, el uso del lenguaje, el uso que le das a las instituciones, incluso Sí, la música puede ser un himno música, militar o puede ser por una canción supuesto. para bebés. Por supuesto. Entonces, bueno, sí, la ciencia, pues como es tan amplia y tiene tantas aplicaciones, pues evidentemente es uno de los ámbitos en los que más se nota, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque además cambia la manera de hacer la guerra también, y la manera Totalmente. de hacer la política, y la manera de todo, Sí, cambia sí. todo. Y además Entonces, radicalmente. es muy difícil que una novela o que un ensayo nos cambie. Ujú. O sea, puede cambiarnos. De hecho, hay Sí, obras que nos han cambiado, pero una aplicación, una nueva tecnología es que puede cambiar las reglas del juego de golpe, y así, de tanto. un día para Imagínate otro, una bomba nuclear si cambia de golpe, por ejemplo. digamos, el cognis de todo el planeta. Es que simplemente por el hecho de que existan bombas nucleares y que alguien tenga una bomba nuclear, ya te cambia todo el espacio Totalmente. geopolítico. Entonces, te cambia las reglas del juego. Entonces, claro, evidentemente la ciencia tiene un papel predominante ahí, pero bueno, es una actividad cultural. Entonces, Ujú. pues To- como todas las actividades humanas, pues se ponen en favor de unos intereses y de otros, claro. Ujú. Totalmente. Vámonos un poco ahora a una parte un poquitín más de mayor luz. Y la pregunta sería, eh, ¿qué científico destacarías tú de todos los que conocemos así? Ya sé, es pregunta difícil, pero bueno, es un clásico para quien le gusta este tipo de charlas. Digamos, ¿qué científico destacarías? Tales de Milton, Newton, Edison, Einstein, Tesla, Yo, a mm, ver, bueno, dentro de también algún español. los matices y tal, voy a ser un tópico. Yo Ujú. voy a destacar a Isaac Newton Buah, porque, a ver, es que Isaac Newton a mí me da la sensación de que está fuera era de de otra dimensión. cualquier baremo. Un Total. baremo, no sé, un baremo de qué me dices, qué es lo que mide ese baremo, no lo sé. Sí, sí. Pero
pero es un personaje fascinante, además, porque tiene un montón de contradicciones y bueno, y no es precisamente un santo, Ujú. pero bueno, ha hecho unas cosas que no, no es que le debamos estar donde estamos ahora, porque eso no ocurre nunca. Yo no creo en la Que unicidad de los descubrimientos, en que esa persona tuvo una epifanía y le cayó una manzana en la cabeza y sí, descubrió la gravedad universal. Pues no. Todos los descubrimientos se hacen en un tiempo sí. determinado, hay unas ideas El y zeitgeist, ¿no? Que llaman. tanto los, bueno, lo que tú decías, tanto los científicos previos como los contemporáneos contribuyen a ese clima que genera, bueno, que propicia ese descubrimiento. Y entonces, bueno, en ese sentido, el hecho de resaltar a Newton, pues bueno, es que Newton pues en Newton confluyeron muchas cosas, muchas de Correcto. esas ideas confluyeron muchas. Que si no hubiese existido Newton, que si Newton no hubiese muerto en la peste esta Mm. de 1600, no sé, igual me equivoco, de 1666, cuando se metió en su casa, se recluyó allí y descubrió el cálculo infinitesimal, bueno, lo Brutal. descubrió, no, lo inventó, Brutal. pues, Se pues inventó bien, matemáticas también, o si se sea. hubiese muerto allí de peste negra o de peste bubónica, no sé cuál era, pues no pasaría nada. Seguramente hoy tuviéramos un cálculo infinitesimal y tendríamos una síntesis que no llamaríamos newtoniana, pero Mm. tendríamos una síntesis de la mecánica y una ley de gravitación universal. Pero bueno, el hecho de que lo haya hecho solo una persona en aquel tiempo y de aquella manera, bueno, no deja Sí. de despertar cierta admiración, A mí ¿no? lo que me sorprende de Newton es que él vivía en una sociedad de pensamiento totalmente mágico. O sea, pero totalmente mágico. Y este tipo es que no tenía las herramientas matemáticas y las inventó para poder seguir con sus propias teorías. O sea, me Sí, pero parece fascinante porque para mí es un ejemplo de cuando uno se siente incomprendido al respecto de cuál es la mentalidad científica que le rodea. Creo que Newton nos da esa empatía o nos atrae tanto porque nos imaginamos cómo sería estar rodeado de gente con un pensamiento como el que tenía alrededor y que él realmente pues tuviese esas otras pues visiones, ¿no? Pero te que voy a echar abajo seguramente... un mito. ¿Cómo? Perdona, te Que voy a echar segura... abajo un mito, porque Adelante, eh, adelante. Sánchez Ron, que es un historiador de la ciencia español, pues, Ujú. que ha estudiado a Newton en profundidad, califica a Newton, bueno, no, lo dice, no sé si lo dice él o no lo dice él, pero yo lo leí en un libro suyo, pero creo que es una cita de otro autor. Ujú. Bueno, es una cita de un economista. Sí, espera, bueno, da igual, luego se puede buscar, pero Sí. dice que Newton es el último mago, El último porque es el malabarista. último de su tiempo, porque Newton nunca abandonó ese pensamiento mágico, esas supersticiones, ya no solo desde el punto de vista religioso, sino que Newton dedicó muchísimo tiempo a desarrollar trabajos de teología, Ujú. pero trabajos súper profundos y que le La llevaban búsqueda del alma. que estaba totalmente perdido en ellos y Ujú, durante periodos largos de tiempo estaba totalmente perdido en ellos y sobre todo a desarrollar la alquimia. ujú. Newton era un Un alquimista alquimista. y se consideraba a sí mismo un alquimista y estaba y buscaba la piedra filosofal y con los métodos de los alquimistas. Entonces, realmente en Newton vemos esas dos facetas, esa Ujú, faceta que ahora asociamos al mundo antiguo ujú. con la del mundo pues nuevo, ¿no? Este Y contemporáneos. renacimiento, esta preponderancia de la racionalidad. Newton, siendo un símbolo de la racionalidad, era a su vez Sí, un mago. uno de los máximos exponentes de la época de la otra cara de la moneda. Entonces es muy curioso. La figura de Newton es fascinante en ese sentido. Otra cuestión que me gustaría también preguntarte, un poco en la línea de esto que estamos hablando, de estos científicos y tal, es ¿cuál sería para ti un descubrimiento que ha hecho la humanidad desde Tales de Mileto hasta el día de hoy que tú destacarías, ¿no? Por ejemplo, pues lo que es el telégrafo, la electricidad, la radio, la agricultura, o sea, a muchos niveles, ¿eh? En todas las ciencias. ¿Cuál es para ti, crees, que es significativamente un salto brutal para la humanidad en general? Yo,
Yo me voy a ir mucho más atrás porque a lo mejor no encaja en tu idea de descubrimiento. Yo creo La que escritura. lo más importante, la innovación más importante que ha adquirido la humanidad es el lenguaje. Mm, sin El duda. lenguaje. Al final, todo lo que hacemos está mediado por el lenguaje. Nuestros propios procesos cognitivos están mediados por el lenguaje. El propio lenguaje, claro, nunca sabemos si viene antes el huevo o la gallina, ¿no? Pero el Yo tengo una propio teoría, luego te la lenguaje, cuento. ¿cómo? Yo tengo una teoría sobre el huevo y la gallina. Perfecto, Luego no te lo la, dudo. luego te la cuento. Pero vamos, el propio lenguaje, pues modela nuestros procesos cognitivos, probablemente bueno, también nuestros procesos cognitivos modelan el lenguaje, pero el lenguaje es una herramienta muy potente que tenemos bueno, que marcan ese salto cualitativo entre los humanos y el resto de animales, si queremos, y bueno, y además están en la base de muchos otros procesos que normalmente no asimilamos tan cercanos al lenguaje, como la lógica, como las propias matemáticas, El la manera legado. de argumentar, El todo legado, esto. claro, sí, sí. Yo ahí siempre, o sea, yo cuando miro hacia atrás en esta misma pregunta, siempre me fascina todo lo que es muy del principio, ¿no? Por ejemplo, los ritos ceremoniales, ¿no? Que es algo encima propuesto de esta idea espiritual, que no es tan científico, pero que te da la idea del ser, del yo, ¿no? Del más allá, de la existencia, de, digamos, todo un fundamento filosófico básico que es trascendentalísimo, yo creo, para la humanidad. Y me fascina mucho esas cosas que empiezan tan atrás, digamos, en la evolución humana, como la escritura que tú decías, ¿no? El lenguaje, la escritura, el legado. Pero luego también me voy a otras mucho más adelante, época industrial, como por ejemplo la electricidad. O sea, quiero decirte, entiendo que todas tienen un contexto y sirven más o menos a unos u a otros, pero a mí me gusta destacar en esta pregunta, más o menos por contestar, para mí una sería, fíjate, la escritura sí, el ritual ceremonial, el enterramiento, la pintura, etcétera, digamos, toda esa parte artística, espiritual del ser humano primaria, luego el legado escrito, que es el que nos ha permitido ir acumulando, y luego la electricidad. La electricidad como el manejo de la energía, como el poder dominar la naturaleza y conducirla y reconducirla, etcétera. Creo que yo pondría esos hitos ahí, esos Sí, hitos ahí. desde luego la electricidad nos ha cambiado, vamos, toda la manera de vivir, vamos, que Para mí serían un poco estos, ¿no? Y luego, pues bueno, todos tienen sus grandes hitos, ya te decía antes la penicilina, etcétera, pero yo claro. destacaría estos dos. Un poco más en este bloque más de ciencia, me gustaría, en el podcast de Código Fuente, me acuerdo que yo te preguntaba sobre si suena un árbol cuando no hay nadie escuchando, era un poco más esta parte filosófica, ¿no? Y ahora me gustaría preguntarte otra cosa que también me parece tremendamente interesante, que es si vivimos en una simulación, ¿no? Si el universo puede o no ser simulado. Aquí grandes pensadores, Descartes, cuando escribe El genio maligno, explica un poco esa idea de un dios juguetón que está aquí manejándonos, etcétera, y ya deja caer un poco esa idea ¿no? Digamos, de que el pensamiento hace la existencia, ¿no? El aforismo ese de pienso, lo existo, ¿no? El sueño de la mariposa, por ejemplo, o Anaxarco, o incluso Nietzsche cuando habla la idea del más allá del bien y el mal, ¿no? De que no hay que quedarse solo con la percepción, sino que hay que mirar detrás, ¿no? También la idea de la caverna de Platón, etcétera. ¿Hasta qué punto consideras tú que podamos estar viviendo en una realidad simulada? Pues es una pregunta que no puedo contestar, Bueno, pero ni tú ni cuando, realmente ni cuando tú ni abordas, nadie, pero claro, claro, pero cuando abordas este tipo de preguntas, tienes que saber qué tienes entre manos. ujú, Lo primero que hay que identificar es que no es algo que puedas responder científicamente, ujú. porque al final, si tú estás cuestionando todo, no es una hipótesis científica. Es filosofía. De hecho, es una hipótesis que si la llevas hasta cierto punto incluso puede negar la propia capacidad de hacer ciencia.
o al menos puede, digamos, deslegitimar de alguna manera la actividad científica. Entonces, vamos, esto, que evidentemente Ujú, es una hipótesis no científica, porque no la podemos falsar, ujú. eh, pues bueno, es algo que yo puedo tener ahí, me parece curioso explorar o no explorar, por supuesto, pero también hay que tener en cuenta qué consecuencias o hacia dónde me lleva partir de esa hipótesis para seguir mi pensamiento a partir de ella o partir de otra, y cuál me resulta más fructífera. Yo creo que donde se une un poco con la parte científica, que además la ciencia clásica nos ha demostrado hasta ahora, es que existe un determinismo, que existe un determinismo, una constante determinista y que no hay un libre albedrío. O sea, quiero decirte, si es verdad lo que dices, que es, al final es una cuestión de que no se puede demostrar, pero lo que plantea va un poco de la mano de los resultados de la ciencia actual con respecto a cómo vemos el mundo. O sea, creo que sí puede servirnos un poco para entenderlo, ¿no? Y quiero decirte que el método científico, salvo en la mecánica cuántica, donde se abren ciertas puertas, ¿no? Comentaba en otro capítulo el tema de la onda partícula, según cómo se comporte, puede haber cierto determinismo o no. Me voy también a la frase que decía Einstein, que también lo comento en el capítulo este, de que Dios no juega a los dados, es esta idea del determinismo. Entonces, esta simulación, que puede parecernos, bueno, pues al fin y al cabo, lo que dices, ¿no? Como una manera de fe, de decir, bueno, pues puede ser una simulación, al fin y al cabo no lo puedo probar o no. Yo la sustento un poco en que cierta parte de la ciencia clásica sostiene el determinismo y, por tanto, si todo es determinado, de alguna manera puede ser simulado o computado. Lo llevo más por ahí. Bueno, si lo llevas por ese lado, yo ya no puedo asegurar que no sea una hipótesis científica, Ujú. porque a lo mejor hay rastros o consecuencias de una simulación que bajo ciertas hipótesis o teorías sí se pueden rastrear. O sea, por ejemplo, el hecho de que haya una unidad mínima de información o que yo alguna vez he leído acerca de un ruido, ¿no? Un ruido estocástico Ujú. que habría en estos, en la propia, vamos, en la propia estructura del El universo, ¿no? universo. Si se Ujú. considera como codificada en bits de información. Ujú. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, a lo mejor sí resulta una hipótesis científica y sí se puede probar. De Ujú. todos modos, el hecho de que el universo sea computable o no, o pueda estar metido en una máquina pues, similar a lo que hoy entendemos como un ordenador o un ordenador cuántico, Una lógica, es, sí, es algo que, bueno, me parece un poco antropocéntrico, porque al final, lo es. sobre todo cuando pensamos en un ordenador, pensamos en algo que podemos construir nosotros y podemos utilizar para generar otro tipo de universo. Si hacemos esto, estamos otra vez cayendo en ese error de identificar el modelo con la Con la realidad. realidad. Ujú. Porque al final, si yo simulo algo en términos de un modelo. Y yo cuando digo, es que simulo universos, en realidad simulo parámetros que son, que, es- que- y una relación entre esos parámetros que son significativos, importantes para la teoría que tengo entre manos, que me resuelven Sí, un un ámbito efecto, de problemas. efecto causa Pero el también. hecho, pero bueno, esta mal llamada teoría del todo que se persigue en física, en realidad no puede ser una teoría del todo, porque en esa teoría vas a seleccionar unas variables. Sí, pero a veces se ha encajado. O sea, por ejemplo, cuando se introduce en esta teoría unificada la termodinámica, digamos que quiero decir que en ocasiones sí se ha podido encajar teorías que estaban separadas en un todo y ese todo funciona Sí, con el modelo actual. sí, pero precisamente en física estadística, pues trabajas con, yo qué sé, trayectorias de átomos, lo que sea. En termodinámica ya no trabajas con las velocidades de las partículas, trabajas con algo que es una magnitud macroscópica, que se Ujú, llama temperatura, ujú. que viene a ser una especie de promedio, ¿no? Yo me pongo unas gafas que Así es. emborronan mi realidad y entonces veo un, un número donde antes veía un montón de Sí, cosas que que me además generan otro son efecto. subgrupos, porque es presión Claro, y es calor, y luego esta la... especie de emergencia, ¿no? De emergencia de fenómenos,
pues al final no, hasta donde se ha visto, es muy difícil que una teoría te la capte. Hombre, por supuesto, si siempre puedes pensar que a medida que generes teorías más complicadas vas captando todo esto, pero a mí me resulta muy complicado que un modelo, porque al final es que lo que hacemos son modelos, lo que hacemos nosotros, claro. Ujú. eh, por eso te digo que este razonamiento es muy antropocéntrico, L- pero lo que hacemos nosotros es generar modelos de la realidad y los modelos de la realidad no son la Son realidad, ficticios. Lo entiendo, son ¿eh? Lo entiendo. aspectos de la realidad. Entonces, a la hora de hacer una simulación, considerar que esa simulación, o sea, que podemos simular la realidad, a mí me choca, Es me que, o sea, genera. es que no sé si es tanto simular la palabra, también me lo planteo, pero lo veo como, por ejemplo, E igual a mc cuadrado, al final es una síntesis de una serie de parámetros unificados que describen algo que cuando lo hacemos en esa realidad racionalista matemática, funciona. O sea, quiero decirte, es un poco con lo que simplificaba, ¿no? O sea, las matemáticas nos mienten, pero nos sirve para poner un satélite en el cielo y que no se caigan. O sea, que Sí, 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 o la sea, yo, simulación es mentira, claro, pero nos sirve para que la realidad se cumpla. O sea, quiero claro, decirte. sí, sí, yo tampoco digo que no se explore esto que dices, ¿eh? Ujú, Porque, por ujú, ejemplo, de hecho, pues yo qué sé, la experimentación con autómatas celulares y con ujú, todo esto, pues nos dan a entender que tú puedes generar dinámicas muy complejas con una serie de reglas muy simples. ujú. Entonces, claro, esto te llama la atención porque dices, igual de verdad hay un modelo mucho más simple de lo que pensamos detrás de todo esto y está generando todas estas dinámicas que a nosotros nos parecen completamente Separadas, arbitrarias, sí, completamente súper complejas y tal. Entonces, divergentes, sí. por supuesto, es una vía que merece la pena ser explorada. Pero, bueno, yo personalmente soy un poco escéptico en Sí, ese sentido. me viene una película a la mente que se llama Teorema Cero. Teorema Cero es lo que llaman, digamos, al poder explicarlo todo. O sea, digamos que el teorema cero sería como cuando la humanidad llega a saber todo sobre todo, ¿no? Que es que consigue al final sintetizar todo en una fórmula, ¿no? Es muy gracioso en la parte de la guía del autoestopista galáctico cuando le quieren preguntar a la máquina cuál es el sentido de la vida, del universo y de todo, y esta le dice 42, ¿no? Entonces, lo que al final la máquina le plantea es no estáis haciendo bien la pregunta. Entonces, entiendo lo que dices, ¿no? De que tal vez la pregunta no es si es simulado o cómo, o si de manera antropocéntrica estamos queriendo manipular la realidad para que se ajuste a nuestro pensamiento y que esto, por tanto, no es la realidad, que es lo que decías un poco de que al final empujamos al modelo para que encaje, como sea. Lo entiendo, lo entiendo. Yo lo quiero ver más como una serie de metáforas que nos sirven, no tanto de manera antropocéntrica, creyendo en ellas, sino con el lenguaje que podemos llegar tú y yo con nuestras capacidades mentales para poder usar metáforas que sirvan para explicar una posibilidad de la realidad. Igual que a mí me explican que hay un señor con barba que me está mirando desde otra dimensión, pues eso pues me entra a la risa. La verdad, por cómo lo explican. Pero si esas metáforas cambian y las vemos desde un punto de vista en que es una simulación informático-matemática, pues igual seguimos planteándonos, no desde de esta manera tan atrasada, digamos, sin denostarla, de este señor de barbas, pues lo de siempre, que es si hay algo más o qué hay, ¿no? Y nos sirve para seguir. O sea, aunque sea el universo simulado una zanahoria, creo que se adapta más a los tiempos modernos que vivimos que a unos señores que te decían, yo que sé, cosas como que, bueno, pues una cabra y media de sacrificio si va a llover, que dices, ahora ni tengo cabras, ni sé cómo funciona la lluvia relativamente, digamos, y todo ese pensamiento mágico se ha perdido. Entonces, yo lo veo un poco por ahí, ¿eh? Más quizá ilusionante que realmente. Sí, pero si no genera hipótesis falsables, al final eso acaba siendo un vestido de lo Ujú, mismo. ujú, ujú. Puede serlo, puede serlo. Vale, vamos a hablar un poco del tema laboral, ¿vale? Me gustaría hablar un poco contigo sobre cómo afronta un científico, cosmólogo en tu caso, matemático, profesor, divulgador,
¿cómo ves tú el aspecto laboral cara a los científicos, ¿no? Te pongo un ejemplo. Los presupuestos en ciencia a nivel estatal pues han caído mucho en muchos países, ¿no? Y parece un poco que con la pandemia mucha gente se ha dado cuenta de lo importante que es que los científicos hagan ciencia y descubran vacunas y hagan cosas. Sin embargo, no hemos visto un reflejo en los presupuestos después de la pandemia que muestren a nivel macro que los gobiernos se han dado cuenta de eso. Eso por un lado. Y luego a nivel más pequeño, lo que te comentaba, por ejemplo, de un compañero que estuvo en el tema del CERN trabajando con el bosón de Higgs, que me comentaba, pues bueno, que ahora hay mucho becario, que los sueldos pues tampoco son como, digamos, como otros aspectos de la sociedad donde un artista, un cantante, un futbolista gana unas sumas inconmensurables de dinero y aportan, pues al fin y al cabo, entretenimiento, y gente que igual está en campos muy importantes para la humanidad, pues no recibe, digamos, esa retribución socioeconómica, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Cómo ves tú esto? Bueno, yo tengo la sensación de que mucha gente cree que los científicos siempre estamos pidiendo y siempre nos estamos quejando, pero es que sí que es verdad que, bueno, el sistema de ciencia en España y en muchos otros sitios está sostenido por proyectos de investigación, y los proyectos de investigación tienen fecha. Empiezan un día y terminan otro día y hay que justificarlos, y esto involucra una carga tremenda de burocracia y de muchas más cosas, tanto para pedirlos como para, bueno, para justificarlos bueno, evidentemente es un Sostenerlos. control al que nos tenemos que someter, pues como, bueno, pues como ciudadanos, y yo también lo entiendo, que esto no puede ser bueno, un grifo abierto de recursos públicos aquí para cualquier cosa. Pero sí que es verdad que, bueno, que el sistema de proyectos genera precarización laboral y genera también cierta competencia entre áreas científicas. Entonces, al final, ¿qué se va a financiar más? Pues aquello que interese por una o por otra X razón, recursos. por las que sea, o aquello que esté de moda, Ujú. pues ahí sí que vamos a tener unos desequilibrios, ¿no? Ya de antemano. En cuanto a la inestabilidad laboral, pues Sí, bueno, es que la sufro de primera mano. claro, eso te iba a decir, la proyección personal, el ejemplo que nos Es ponías algo de la pandemia, tú que, al vamos, final yo te quedas sin trabajo de algo que haces y es lo claro, que en haces, mi o caso sea. yo me había quedado fuera, me había Ujú. quedado completamente fuera. Solicité unas plazas de ayudante doctor en la universidad, en el departamento de matemáticas. Fíjate tú, yo ya lo había hecho 2 o 3 años antes. Yo, vamos, prácticamente lo hice sin ningún tipo de esperanza. Normalmente, estas plazas cuando se sacan se tienen candidatos, porque si no se tienen candidatos no se Se sacan. pierde, Esto claro. no quiere decir que a ver, no quiere decir que las plazas sean de alguien o que Ujú, tengan un nombre, ujú. sino que es verdad que se tiene la costumbre de que si no hay ningún candidato, no se No se sacan. Se genera. espera hasta que haya algún candidato. Luego, evidentemente, si el departamento tiene un candidato, que quiere decir que habló con cierta persona que se muestra realmente relativamente interesada y que además pues encaja en el perfil que se necesita, Ujú, pues si llega otra persona inesperadamente y que sea mejor, pues ya está, se le da a la otra persona. O ujú. sea, el proceso sigue siendo público y bueno, y Más o menos meritocrático. más o menos. Ujú. Pero bueno, eh, entonces, bueno, cuando yo solicité estas plazas, pues lo hice sin mucha esperanza, y encima eran campos completamente ajenos a mí. Y claro, una vez que uno termina la tesis, que ya tiene una Sí, trayectoria de investigación y demás, asentarse. pues Ujú. es muy difícil, sobre todo, asumir un puesto en el que se supone que ya eres doctor y que ya tienes una formación en ese área de investigación, y se espera que, que tengas una inercia Ujú. en cuanto a investigación, que tengas tus colaboraciones, que tengas ya proyectos abiertos. Contactos, sí, sí, Y sí. claro, entonces, evidentemente, bueno, yo tuve la suerte de que no tenían candidato y de que por lo visto fui el mejor de los candidatos que se presentó a esa plaza de didáctica de las matemáticas. Y yo Ujú. por aquel entonces estaba haciendo el máster del profesorado porque pensaba, ya, pues ya está, Ahora. estudiando unas oposiciones y en principio dar clases en secundaria, o bueno, o vete a saber, porque igual se me Ujú, ocurría otra cosa por el camino. ujú. Pero claro, pues ocurrió esta carambola y de repente me vi en un departamento completamente nuevo,
en el que parecía un departamento de matemáticas, pero se esperaba que yo hiciera didáctica, que no hiciera matemáticas. Esto también es Ujú, algo que a mí me costó entender, porque yo me sentía un impostor en el ujú. departamento de Qué matemáticas, bueno, qué bueno. pero realmente estoy haciendo didáctica, entonces no tengo que saber, bueno, tengo que saber matemáticas hasta cierto punto, pero realmente lo que tengo que saber es didáctica. Didáctica. Y ahora con el tema del autismo también tengo que saber otras cosas, como, Psicología, como ¿no? una dimensión clínica y muchas otras cosas. Ujú, Entonces, claro, tuve que aprender las metodologías que se utilizan, que son metodologías típicas de las ciencias sociales, y todo esto a mí me frena. Y al grupo de investigación bueno, no es beneficioso para el grupo de investigación. Si pudiera encontrar una persona que tuviera ya esa formación, pues claro, yo llevo 2 años ahí. He publicado un artículo recientemente, no está ujú, mal, ujú. pero es que me ha costado 2 años de formación bueno, y de trabajo intensivo. Evidentemente no es lo mismo ponerme al día a día de hoy bueno, con mi trayectoria personal que empezar de cero como cuando empecé, cuando quise hacer el doctorado. Ujú. A mí me ha pasado Una con... serie de habilidades, una serie bueno, de competencias que nos facilitan esta incorporación, pero el sistema no ayuda. No Ujú, ayuda. En los departamentos hay mucho proteccionismo con las áreas. ujú, Luego también hay, ¿cómo decirlo? La forma que tienen de evaluar a los científicos, la forma que tiene de evaluar, por ejemplo, la agencia de acreditación, la NECA, eh, pues va por especialidades. ujú. Entonces, claro, si yo ahora quiero pedir una acreditación para un puesto superior en la universidad, estable, porque el que tengo es temporal, Temporal. pues probablemente no, es que necesito escoger el tribunal del área al que pertenece mi área de conocimiento, que en este caso es didáctica de las matemáticas. Esto lo que quiere decir es que toda mi trayectoria anterior, los 40 y pico artículos que tengo yo de De cosmología, cosmología. se van a la basura. Uf, O a lo mejor no se van a la basura, pero no se van a valorar no como se valora. 40 y pico artículos de didáctica. Y Ujú, tú vas a decir, bueno, es que realmente no son de didáctica. Bueno, vale, ya. ujú. Pero todo toda esta publicidad que se hace a veces en términos de multidisciplinaridad y demás, está de moda en los discursos, pero en la práctica y en la forma que tienen de evaluar a la gente, porque al final la forma que tienen de evaluar a la gente es muy importante, porque marca los accesos, quién puede Totalmente. pasar, quién no puede pasar, quién está fuera de esta rueda, quién no puede Ujú. seguir investigando. Sí, sí, claro, y es un poco, dos cosas, un poco, por Esto ejemplo, el tema de las publicaciones, si resulta que el baremo que evalúa es la cantidad de publicaciones, pues hay gente que en vez de profundizar prefiere sacar 200 publicaciones, aunque sean superficiales, para poder decir, oye, yo tengo 200 publicaciones, y eso tergiversa la propia ciencia. Y luego otra cosa, que a mí también me ha pasado a nivel personal, ya te he contado un poco off the record, pero bueno, ya contaré un poco más a la audiencia más adelante, pero a mí me ha pasado justificando un proyecto de investigación científico-técnico el hecho de que tengo cada cierto tiempo, digamos, que justificar pues los pagos y el dinero y tal. Y lo que acabé diciéndole a la persona que venía a recoger las facturas y todos le digo, mira, no sé cómo decirte, pero mi carpeta de burocracia ocupa más que mi carpeta del proyecto, donde tengo el paper, donde tengo los estudios que hago de los materiales, donde tengo los diagramas, o sea, eso ocupa, pues yo qué sé, tanto, y todo el rollo de hojas de cálculo, de todas las facturas, de todo lo que tengo que justificar, cada compra de tal, de los tiempos que contrato a gente para hacer otras cosas y tal, en este proyecto, ocupa el triple y gasto más tiempo haciendo burocracia en un lenguaje que ni entiendo, que está todo ahí, que yo no, ¿sabes? Que yo lo que trato de decir es que yo soy científico, que no soy economista, que yo no tengo por qué saber todo esto, o sea, y claro, tampoco tengo digamos, hay asesorías, tal, pero tampoco tengo yo como los recursos o el rollo de decir, bueno, pues esto que me lo haga otra gente, ¿no? Tengo aquí mi equipo y tal, que mucha gente igual en la universidad tiene eso, tiene alumnos o becarios y les pone a hacer otras cosas. Yo no tengo eso, entonces tengo que sacar adelante todo esto y me saca de muchísimo tiempo tener que estar justificándome mis avances para justificar un dinero que he recibido para un resultado científico técnico que voy a presentar en marzo del año que viene. O sea,
Quiero decir, y ahí lo estoy viendo. O sea, es que es una precariedad en muchos sentidos, incluso, joder, a nivel de que tienes que saber de todo, ¿sabes? De todo, de justificaciones de mil cosas. Coño, reducir la burocracia. Que lo Sí, mío sí, es, cada vez se pide mucho más, cada vez joder, está el tema burocrático, luego encima total, en la universidad tienes, a ver, eres profesor de universidad, pues claro, tienes docencia, pero la claro. docencia demanda muchísimo, muchísimo. No te puedes imaginar cuánto demanda la docencia. Te dicen, "Buah, tienes 6 horas de clase a la semana". Sí, Buah, y luego ¿puedes? tal, ya, claro. No, no, Sí, no sí, es eso, no claro, es eso, es aparte de todo lo que genera, pues, prepararlas, es todo lo que viene detrás, todo el tema bueno, de dirigir trabajos de fin de grado, dirigir trabajos totalmente. Y de el juicio máster. y más, y los que compiten contra ti, que te quieren echar para un Sí, lado. O sea, que vamos a ver, que la y la gente se publi cree, y la política del publica o muere. claro, Eso públicamente, es es que totalmente nefasto por lo que eso comentabas es. antes. Y Al final, prefieres, los ingenieros prefieres tenemos, escribir más artículos que profundizar en una cosa que te lleve 5 años, claro, porque no se te valora. y los ingenieros tenemos que funcione o muere, o que se venda o muere, te diría. Ah, O bueno, sea, pues claro, sí, o sea, los ingenieros tenemos que hacer funcionar cosas y además se tienen que vender, porque digamos, dentro de este proyecto, que ya daré más detalles, hay una parte muy importante en la que dice, bueno, esto la gente cómo lo va, ¿sabes? O sea, no me están financiando, digamos, por el hecho científico técnico que estoy desarrollando, que tiene que funcionar, evidentemente va a funcionar, pero si no, se va a vender, o sea, ya tienen puesta la idea los que te dejan el dinero en si esto van a sacar o no dinero, ¿sabes? O la patente o este tipo de cosas. Entonces, ya no es solo lo que comentas de publica o muere, es vende o muere. O sea, tío, en caso de un ingeniero es vende o muere. Entonces, vamos, o sea, tengo que tener también esa dimensión de marketing. sí, sí, ¿Sabes? Tengo que mucho hacer peor. una caja no solo que funcione, sino una caja que sea bonita y que se venda. Y que cumpla con los estándares de seguridad. Y que cumpla con tal. Y hacer vídeos. Y dices, cuidado, porque es que ya no soy un ingeniero que está haciendo un invento. Es que soy muchas cosas, tío. Soy un publicista, un economista, un sociólogo, un antropólogo. O sea, vamos a Sí, ver. Y sí. tampoco me pagan tanto, ¿sabes? Como te digo. O sea, no me pagan como todos ellos. O sea, quiero decir que para la Claro. gente que trabaja en otros campos y nos mira a los científicos, a los técnicos, ingenieros con ciertos ojos como de privilegio, ojo cuidado, ¿eh? Ojo cuidado, les digo desde aquí, que igual hacer una barra de pan, pues es mucho más tranquilo que todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Y es un Hombre, sueldo igual de digno y de humilde y de interesante. O sea, desde luego es un poco también lo que nos engancha, ¿no? Que tenemos que hacer muchas cosas y que también, nunca son iguales todas. O sea, nunca, no hay ningún día igual a otro, también, pero sí que es también. verdad que requiere estar siempre en guardia, siempre preparado, siempre enfrentándote a retos nuevos. Parece encima que te están evaluando continuamente. Continuamente, sí. Esa forma de ponerte a prueba continuamente, de estar siempre en un examen, de tener casi 40 años y Eso estar es, en un tío. examen continuo, tener que demostrar continuamente lo Totalmente. que vales, lo que puedes hacer y lo ¿No? que tú haces. Es Y que ves en otros ámbitos que se regala el dinero, y lo siento por los que les gusta lo que sea, pero te gusta el fútbol y le regalan no sé cuánto tal, digamos, para un proyecto te dan un dinero muy contadito y están como, bueno, a ver en qué lo usas y tal. Oye, tío, o sea, quiero decir, entiendo que haya ese control, pero es que luego se está regalando a no sé qué artista que llena un estadio, no sé cuántos millones, que no me meto con ello, que aquí cada uno que gane el pan, que será muy bueno en lo suyo, pero que bueno, que hay una fiscalización que hasta cierto punto yo creo que también esto es como, bueno, o sea, me das el dinero en cuentagotas y encima me estás todo el rato diciendo, a ver en qué te lo gastas, a ver que te vea yo, qué resultados tienes y tal. Es como una exigencia de, bueno, pues que, claro, que agobia también un poco, agobia, sí, sí. ¿sabes? Claro, bueno, un poco siguiendo, digamos, con esta crítica así un poco más encendida, me gustaría hablar contigo sobre el tema de la emergencia climática. La gente lo considera un poco como cambio climático, pero a mí me gusta ya hablar de emergencia o de crisis. ¿Tú crees que esto es real, es realidad o ficción? ¿Crees que realmente vivimos una emergencia o es algo propio de la naturaleza? Incluso me aventuraría a preguntarte si consideras si existe algún tipo de solución y quieres proponerla aquí. Hombre, no es que lo que yo crea resulta irrelevante, pero en realidad bueno, la evidencia científica, lo que nos presentan los científicos, demuestra claramente que hay un
cambio climático generado por la actividad humana. Entonces, bueno, sí, es algo que está ahí y que vamos a padecer. La pregunta, la única pregunta que se podría plantear es ¿en qué medida, no? Ujú. ¿Hasta qué punto esto es una emergencia o el discurso es demasiado catastrofista o no? Yo, sinceramente, creo que la emergencia es bastante severa Ujú, ujú. en función de lo que veo. Evidentemente no estoy allí, no estoy haciendo los artículos ni estoy trabajando en ello, entonces, claro, es un sesgo personal o bueno, no sé si personal o de lo que leo o de lo que tal, Los pero datos están ahí, bueno, ¿eh? los datos están ahí, En efectivamente. NOAA, por ejemplo, está publicando los datos, digamos, de los flujos de temperatura del agua y nos está determinando a nivel 100% seguro que el fenómeno del Niño se está adelantando y que va a haber sequías y lluvias Y, torrenciales extremas. Y empezamos esto a ver, es empírico. consecuencias, empezamos a ver refugiados climáticos, empezamos a ver una serie de cosas bueno, que aparecían en los libros de ciencia ficción Sí, que ya y no es que una opinión, veíamos vamos. como algo que iba a pasar dentro de 2, 3 generaciones, si pasaba, porque igual seguro que inventaban otra cosa y dejábamos de quemar carbón, o de carbón no, perdón, que ya no se quema casi, o dejábamos de quemar petróleo o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, siempre lo ves como algo que ya se solucionará en el futuro, ¿no? Pero es que realmente el futuro es ahora. Entonces, ¿tenemos un problema? Sí, tenemos un problema. ¿Hay una solución? Una solución. Una solución, pues si hubiera una teoría de la conspiración que funcionara, te diría, Tal vez. utilicémosla. Sí. Creemos una religión, por ejemplo. Ujú, Eso yo sé que funciona. ujú. Bueno, si tuviera la capacidad de arrastre necesaria, funcionaría. El resto de cosas te están resultando muy utópicas, evidentemente, pues no hay una solución milagrosa. Eso es. Me No hay gusta ninguna solución milagrosa. Lo esto. único que hay es una especie de, si me apuras, lo que se puede hacer, no, claro, no te voy a decir, estamos perdidos, ya está, pues hala, venga, Hasta para lo que luego. queda en el convento. Hasta luego, gente. Claro, no, pero sí que se puede hacer una especie de enfoque multi, multifactorial, no sé cómo decirlo. O Ujú, sea, sí, sí, se entiende. no hay una cosa que podamos hacer, un gran programa que mitigue esto de alguna manera, sino que hay diferentes cosas que se pueden ir haciendo. A ver, hay una inercia. El mayor problema que tenemos Eso es mismo. la forma que tenemos de vivir. Ujú. Entonces, claro, tú no puedes llegar de un día para otro y decirle a la gente, mira, no dejes, deja de hacer todo esto y tal. Porque no, al final Pero eso puede es llegar por una las especie malas. de Eso dilema del prisionero. Pero eso Si puede lo llegar hago por yo, las malas. O sea, te si lo puede hago llegar yo, un pelotazo, un terremoto, un claro. meteorito y que se acabe Entonces, el rollo por las malas. entonces lo hay que hacer desde el punto de vista de diferentes bueno, Educación. diferentes iniciativas políticas, motivacionales, pues bueno, premiar a la gente que lo hace bien, Ujú, ujú. no solo usar bueno, los métodos coercitivos, vamos, Sí, sí, que como Pavlov, o sea, premio por hacerlo pero sí, bien sí, efectivamente, premiar a la gente que lo hace bien, a las empresas que lo hacen bien, y ese castigar a tipo los de, que lo hacen mal, de entiendo. castigar a los otros también, pero Ujú. son cosas que se tienen que hacer a nivel político, a nivel legislativo Sí, y bueno, y a unos niveles individuales superiores. también. Evidentemente se puede intentar concienciar a la gente, pero mientras no hagamos nada más, la gente no se va a concienciar porque tiene una forma de vivir. Y es que es muy duro que tú entres en un sitio y digas, no, no, tienes que dejar de vivir así. Salvo que, claro, que lo aprendan por las malas. Este tipo de aprendizaje del que hablabas tú antes de la pandemia, ¿no? Es que no lo aprendes tú, lo aprende tu cuerpo. Eh, Evidentemente, si mañana viene una ola de calor de 50 y pico grados y nos mata a la mitad, pues a lo mejor por las malas nuestro cuerpo acaba aprendiendo algo, pero yo sigo teniendo ese pesimismo, que al final no es que esto acabe con nuestra modo de producción capitalista, sino que al final lo que va a ocurrir, por lo menos al principio, es que el capitalismo se repliegue, o sea, es que las élites se replieguen y totalmente. al final los damnificados van a ser la mayor parte de la población. Entonces,
no es que vaya a haber milagrosamente un cambio de sistema, no, es que el que hay agonizará, pero agonizará de forma muy dura. Entonces, esto, pues hay que intentar evitarlo desde, bueno, desde una, no sé, desde una línea, no una línea de acción, sino desde múltiples líneas de acciones que poquitito a poquitito haga cambiar a la gente. Yo, no sé, yo muchas veces pienso en lo de fumar en los bares. Ujú. Joder, Cambió. cuando nos lo dijeron, ¿cómo vamos a dejar de fumar en los Ujú. bares? Es que estaba en nuestro ADN, fumar en los bares. Yo voy Sí, a sí, un o en bar todo, o en y el llego cine. En y el fumo. cine Es que fumar en fumaban. los bares, es que ¿qué voy a hacer? Voy a salir a fumar fuera, pero ¿cómo nos pueden obligar a hacer eso? Ujú. Sin Y se embargo, hizo. yo ahora veo a alguien fumando en un bar y me molesta Sí, infinitamente. se cambia, es correcto. Te Me cambia. eh, me gusta cómo lo has enfocado. Además, me ha recordado, una entrevista que le hicieron a Pérez Reverte al respecto del 15M y le preguntaban de cuál es la solución, ¿no? Con el rescate bancario y tal. Y me ha gustado porque es un poco lo que comentabas, él lo hablaba en ese aspecto más de manifestarse y de la política, es decir, siempre estamos queriendo buscar una solución. No hay una solución. Hay prácticas, hay medidas, hay conciencia, hay educación, pero no hay una solución. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con cómo tú lo has expuesto y reflexionado. Vendrá por la buena, vendrá por la mala, pero no hay un único camino. Y luego también me ha gustado una frase que dijeron en la última acción político de manifestación que hicieron los de Extinction Rebellion, que digamos eh, taponaron los hoyos de los campos de golf de varios sitios con cemento y dejaron una pintada que decía: estamos teniendo ricos por encima de nuestras posibilidades. O sea, como un poco concienciar la idea de que la desigualdad en los recursos y los privilegios de unos pocos es más importante que realmente lo que está sucediendo a nivel de subir o no la temperatura, porque en términos científicos la gente no lo va a entender, no va a entender que si suben 2 nanómetros la temperatura en el polo, esto afecta mediante el efecto mariposa a una oleada de frío y calor que puede haber en Oceanía. Entonces, hay que explicarles, digamos, de alguna manera, tal y como lo veo yo esta metáfora que hacen, no datos científicos, porque ya hemos visto que a los científicos no se nos escucha con los datos y tal, sino las consecuencias que tiene la desigualdad, porque es un obrero, digamos, sí lo ve. Ostras, este tío se está yendo en un jet Claro. privado todos los días de un sitio a otro y a mí me están poniendo un impuesto en mi coche para ir a trabajar. ¿No es justo? Ten en cuenta que con los datos científicos pasa un poco lo mismo que pasaba con lo que comentábamos de las filtraciones, ¿no? Ujú, ujú. Los puedes poner encima de la mesa, pero te los van a negar. Hay una hay un mecanismo de negación, Ujú. porque va en contra de mi manera de hacer las cosas. Y no voy a renunciar a mi manera de hacer las cosas porque estoy en mi derecho de hacer esto. Toda la vida he vivido así, mis padres vivieron así, yo no voy a dejar de vivir así. Así Me ha es. costado mucho llegar a donde estoy. ¿Por qué ahora tengo que renunciar a esto cuando hay otros que viven mejor que yo? Sí, Esto es bueno, muy esa difícil. libertad, ¿no? Esa libertad por encima de la Claro, esto es obligación. muy Ya, ya. difícil. Al final, es más fácil negar. Bueno, esto va, a ver, ¿qué voy a hacer yo? Sí, ¿Qué voy a hacer yo que claro, me quede esto? Es más fácil negar. conformismo, ¿no? Un conformismo No simplista. sé, ¿tú has visto la peli No mires arriba? Sí, Don't Look Up. Sí, sí, sí. Es buenísima. Fantástico. Sí, O sí, sea, sí. yo al principio empecé viéndola y no sabía de qué iba y pensé qué chorrada es esta y Ujú. hasta que lo capté, que me costó un rato, Sí, claro. luego me pareció maravilloso y es justo lo que está pasando con muchas cosas, lo que está pasando con el cambio climático, lo que pasa con este Con la mecanismo de emergencia. negación, es justamente eso. Sí, es un Entonces, poco además lo que llaman el síndrome de la rana hirviendo, que es, tú metes es lo que estamos viviendo ahora mismo, además encaja perfectamente con la crisis climática. Si tú pones a hervir agua en una cazuela y tiras una rana y está hirviendo, la rana enseguida salta. Pero si tú metes la rana dentro del agua y empiezas a subir el calor, la rana no se mueve. claro, Y cuando hierve y muere, no se da cuenta. Entonces vivimos en eso. Estamos viviendo un síndrome que es el de la rana hirviendo, o en la rana en la cazuela hirviendo. ¿Qué pasa? A mí lo que me jode, dicho así de alguna manera, es que
algunos somos conscientes de ello y estamos siendo arrastrados por los demás. Es lo que me molesta, es lo que veo injusto. Oye, si tú te quieres morir y a ti te da lo mismo y yo qué sé, y quieres, vive la vida, pues me parece una opción igual de buena. Oye, yo voy a quemar aquí el bosque o voy a tal, porque a mí me da igual todo y ya está. Bien, pero es que es muy injusto porque hay otros que no, u otras que no queremos eso en nuestra vida. Entonces, me parece que en algún momento dado va a haber que dar un golpe en la mesa, ¿sabes? Y decir, mira, a mí me parece muy bien que tú estés a tope con suicidarte, pero yo no, y mis hijos tampoco, o los hijos de mis hijos o lo que sea, ¿no? O incluso la Mm. naturaleza, y sí que sea desde un punto de vista antropocentista, o sea, porque si eres un poco misógino, digamos, puedes llegar a decir, bueno, pues la humanidad que le den, pero mira, voy a luchar porque a mí los pájaros me parece que son dignos de estar en este planeta. Y un fantoche como tú, que está haciendo, que dice, que yo lo vea, a mí me da igual, yo tal, no está siendo respetuoso con los pájaros. Entonces voy a defender a los pájaros. O sea, quiero que en algún momento vamos a tener que tener cierta mano dura con los terroristas climáticos y juzgarles y decir, mira, se acabó tu egoísmo. No sé si lo verán mis ojos, pero yo sí entenderé cuando se radicalice cierta gente hasta tal punto de decir, es que ya basta. O sea, es que ya basta de tu egoísmo de, bueno, yo cierro aquí, me cago en el convento, como decías, ¿no? Pues no, señor, aquí estás en un sitio con más gente. Y igual es lo que te digo, y esta gente que lo niega o que hace políticas que son negacionistas de tal, pues igual va a haber que empezar a juzgarles por delitos totalmente nuevos. Oye, Sí, sí. terrorismo climático, ¿sabes? No hay terrorismo digital, o se está hablando ahí del terrorismo digital para introducir a los hackers dentro de una terminología bastante grave, como son terroristas digitales. Pues terrorismo climático, vamos a aplicarlo a todos. Y cuando tú te cojas tu avión o tu jet o te vayas a jugar al golfo y derroches tanta agua, pues vas a ser un terrorista climático. Y si tenemos que hacer nuestros propios juicios y juzgados y tal, pues lo construiremos. O sea, ¿me entiendes, no? O sea, yo Sí, 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 sí. sí, 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 vale, libertad, nihilismo, sí, 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 pero en un momento dado me parece que va a haber que dar un golpe en la mesa y decir, mira, me da igual si lo entiendes o no, pero se acabó tu rollo. Hombre, ¿Sabes? es que si no, no, bueno, no voy aquí a Sí, sí, yo me caliento, ¿eh? Yo me caliento con Ya, esto, ya, pero pero pienso en vamos, tu me hija refiero también, a que de pienso. alguna manera hay que fomentar un punto de inflexión en O esto. por las Y buenas o por las evidentemente, malas, bueno, pues Raúl. los métodos violentos o radicales, pues no serán los mejores. No, pero por las buenas Pero o si por no las son malas. esos, lo que hay que hacer es encontrar una solución y para una vía institucional para Lo que no todo vale esto. es no hacer nada, o lo que no vale es, o sea, es como, llevémoslo a un niño que le estás diciendo, no toques ahí, que te va a dar calambre, no toques y tal. Y él lo hace y tal, y le está matando, digamos, o sea, y no solo a él, sino a sus amigos. Pues en algún momento dado, por mucho que nos cueste moralmente, intelectualmente, por las ideas que tenemos del prójimo, del derecho individual, hay que coger a ese niño, cogerle y decirle, es que ya basta. Se acabó. No lo toques más. Y no sé hasta qué punto llegará. Y te digo, igual hay que darle una torta. O sea, y lo siento mucho. O sea, quiero decirte, es que es proteger a ese niño y a los demás. O sea, quiero decir, ojalá Sí, sea sí, de una sí. manera amigable, pero si hay que Y llegar, ojalá sea, bueno, puedes claro, emplear métodos coercitivos que no sean claro, necesariamente evidentemente, evidentemente. Pero yo lo que quiero decir es que hay que estar dispuestos, es mi punto de vista, a llegar hasta donde haya que llegar. Porque no es la supervivencia de alguien que no entiende, de alguien irracional, es la supervivencia de todos los demás, incluido especies que no tienen ni que ver con la nuestra. O sea, es que hay un momento en que decir, mira, si no lo entiendes, pues lo siento, que es un poco Hobbes, ¿no? Que yo no soy muy de Hobbes. Hobbes decía, es que el humano medio es como un crío y necesita una élite, digamos, intelectual que le gobierne, porque si no, no llega a ningún lado. Y no me gusta nada esa idea. Para nada me gusta. Pero hay ciertos lugares, digamos, dentro de esa filosofía donde digo, ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado, porque es verdad que al final papá Estado está haciendo un poco eso. O sea, nos tiene aquí en un redil, digamos, de muchas chorradas, pero en las cosas muy importantes como la emergencia climática, en muchas cosas no podemos ser autosuficientes o solucionarlas. Entonces tendremos que quedar o convencer a esos políticos de que cambien y a esos ciudadanos
o generar nuestros propios estados o políticas mentales donde lo hagamos cambiar. O sea, soy radical en ese sentido porque es que lo que no me vale es estar con el brazos cruzados negándolo mientras la olla hierve. Bueno, ten en cuenta que además esto ya ha ocurrido. O sea, hay un libro muy bueno de Jared Diamond que se llama Colapso Qué y que bueno. te cuenta, pues eso, precisamente analiza los colapsos de diferentes civilizaciones y muchos de ellos son colapsos ecológicos. Lo que pasa es que, Como bueno, su El Nilo en ecosistema Egipto. era muy cerrado, por ejemplo, una isla del Pacífico Ujú. y claro, eran ecosistemas en los que Muy dependiente, sí. son muy dependientes y muy frágiles. Entonces aquello se iba a pique por un desequilibrio creado por prácticas culturales o por lo que fuera, pero mediatizado por la acción humana y realmente desaparecieron. O Ujú. sea, se extinguieron. Yo no sé si en algún Totalmente. momento hubo una persona sola en aquella isla, pero vamos, no estoy hablando solo de las islas, hay también, pues, Sí, yo vamos, comentaba el tema también del Nilo en pueblos, Egipto. pueblos indios Egipto. de Norteamérica, que les pasó un poco lo mismo con el tema de la calidad de los suelos y de la, bueno, y de la erosión y de la salinidad y Sí. demás, y pasó un poco lo mismo también. Entonces, son cosas que a escala menor ya han pasado. O sea, no es que esto no va a pasar algo Claro. así, no, es que han pasado, están ahí, están registradas. Entonces, bueno, al final es una cuestión de supervivencia, probablemente, pero con el rollo de a mí no me va a tocar o aquí no va a llegar, pero claro, es que lamentablemente o creemos que los primeros en padecerlo van a ser aquellos más vulnerables. Entonces, eh, bueno, esto es un mecanismo de defensa intelectual perverso, pero realmente mucha gente lo antepone, ¿no? Dice, bueno, a mí no me va a tocar, al menos de momento. Cuando yo empiece a ver las cosas encima, pues ya veremos lo que se hace, porque como no voy a ser el único con el problema. Vale, otra cuestión que quería hacerte, Raúl, es un poco ahora que anda muy en boga el tema este de las inteligencias artificiales. En este canal, en The Hacker Style, en el capítulo 2 hablábamos de una carta que habían escrito una serie de expertos, entre ellos también Elon Musk y Steve Wozniak, digamos, popes un poco de la figura mediática tecnológica, y otros muchos al respecto de que había que detener un poco su desarrollo. La cuestión es que yo en el capítulo 2 fui bastante crítico un poco con esta idea de detener el desarrollo, porque en ella creo que lo que hay detrás es más bien unos intereses de la empresa, un poco también de marketing y de marca, y un poco como de hacerse los importantes, ¿no? Y es curioso porque a raíz de este capítulo me escribió un profesor de la Politécnica de Valencia y me dijo que él era una de las personas que había firmado esa carta y que él sí consideraba, más allá de que detrás de ChatGPT estuviese OpenAI, que sí que había que detener esto, ¿no? Estos avances. Y la verdad es que reflexionando un poco y viendo lo que me comentó, creo que es verdad, sí que hay, creo que sí que tenía razón o tiene razón en lo que me comentó un poco en ese correo de que hay que posar un poco esta tecnología antes de que emerja del todo para que podamos, digamos, ver un poco cómo evoluciona o hacia dónde puede ir. Mi cuestión aquí sería para ti, ¿qué opinas tú o desde tu visión de la inteligencia artificial? ¿Cómo la ves? ¿Qué es lo que te llega de ella? Cuéntanos. Bueno, yo no soy un experto en el tema y lo que me llega a través sobre todo de las noticias, pues ahora se ha puesto de moda ChatGPT, Ujú. pues lo he usado, pues como todos, a ¿Lo has nivel de probado? usuario, a ver, pues he hablado con él o con ella ¿Y qué te ha parecido? y bueno, me ha parecido un salto importante, eh, pero bueno, pero tiene, o sea, ya está, llega hasta donde llega. Enseguida se lo notas, pero bueno, sí, es un salto importante. A mí lo que me ha parecido es que mucha gente, a ver, cada vez que aparece una herramienta nueva, una tecnología nueva, despierta miedo. Ujú, En las inteligencias artificiales despierta más miedo todavía. ¿Por qué? Porque parece que emulan las funciones humanas. ujú. Lo primero que hay que tener en cuenta es que es una herramienta nueva, puede haber un salto
cualitativo. No sé qué recorrido tendrá esto, pero puede ser que en un futuro estemos hablando de esto en los mismos términos que hablabas tú antes, de la electricidad, de la escritura. Podría ser, podría quedar en nada. No sabemos qué recorrido tiene esto, pero bueno, apunta maneras. Entonces, como toda herramienta, pues evidentemente hay que utilizarla con cierta reflexión. Responsabilidad. Ujú. Lo de parar un poco el desarrollo, hay que tener en cuenta que esto puede tener muchas implicaciones y la ley siempre va por detrás. Totalmente, sí. Por detrás. No, pero Entonces, aquí también hay implicaciones éticas, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, he estado muy rápido, ¿eh? Que es sí, el derecho, por ejemplo, que lo he estado comentando, que igual dedico algún capítulo y tal, que es lo que llamaban los neuroderechos, que son cosas que no nos ni nos planteamos, pero con respecto, por ejemplo, que he estado hablando con un especialista, el tema de los implantes. Digamos, tener neuroderechos. O sea, tengo derecho a que no me metan publicidad directamente en la cabeza si llevo un implante. O sea, hay gente que está bueno, pues proponiendo ir por delante de las leyes de las tecnologías. Entonces yo veo un poco a estos especialistas que creo que quieren un poco, antes de que la ley vaya por detrás, precisamente como acabas de decir, y dejarla en manos de burócratas, de adelantarse y poner estas, digamos, trabas o legislaciones antes de que salga. Creo que va por ahí. Es lo que... de todos modos puedes predecir aplicaciones, pero no lo vas a predecir todo, así No, que no, no, claro. siempre te va a quedar, Hecha siempre te la van a ley, quedar huecos. hecha la trampa. Yo creo que, a ver, da mucho miedo por el hecho de que pensamos bueno, que realmente podemos emular, aunque sea emular a un ser humano, y emular ya significa que si no diferenciamos una inteligencia artificial de un ser humano, pues ya es que es un ser humano. Ujú. Bueno, al menos bajo el punto de vista fuerte Sí, sí, sí. de estas teorías, ¿no? Eh, bueno, yo he discutido bastante con colegas y tal acerca de, pues, de funciones propiamente humanas, o Humanas. que creemos propiamente humanas, como la curiosidad, el ser original, ¿no? Y bueno, y ¿Sabes cuál destaco yo? La capacidad de equivocarse. la capacidad de Esto es equivocarse muy es otra. importante. Esto es muy importante porque las máquinas tienen un sistema de aprendizaje, digamos, muy Tienen basado en sesgo. acertar, claro. Entonces, cuando hacen algo bien, lo repiten todo el rato y se van. Y esto es muy raro para un humano. O sea, tú imagínate un humano que esté como todo el rato haciendo algo mejor, cada vez todo el rato, tal, 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 y solo se centre en esto y nunca repita errores. Sí, Eso no eso es es nada verdad. humano. O sea, eso no es Sí, nada sí, sí. humano. O sea, cometen errores, pero son errores de otro tipo, son errores de sesgo. Claro, digamos, Claro, son consecuencias del eso es. aprendizaje, pero Eso en cuanto se dan cuenta, lo vimos, por ejemplo, con esta IA que aprendía a jugar al juego era un juego muy sencillo de un muñequito que iba como avanzando así la pantalla, iba saltando un cactus y no sé qué. Pues la IA inventó una manera de encontrar un píxel donde podía apoyarse y siempre hacía eso y ya nunca fallaba, ¿no? Eso en un ser humano depende, hoy puede ser que falle, mañana me levanto de otra manera, no sé qué. Entonces, esas comparaciones que se hacen con el ser humano, yo creo que más que sí, basarse en la capacidad de sentir y de la conciencia, que también me gustaría sumar a lo que has dicho, que tenemos este miedo, porque también la ciencia ficción nos ha metido Skynet y nos ha metido muchos miedos. ¿Sabes? También en ese sentido se ha hablado del blockchain, que es una tecnología nueva, no nos ha metido tanto nuevo porque nadie se lo había imaginado antes. Y era algo muy efectivamente. sencillo. Pero bueno, en este sentido, creo que siempre pensamos en los atributos humanos de nuevo por una cosa que tú decías antes de antropocentrismo, de pensar que debe ser como nosotros, pensar como nosotros y tal, y creo que ahí está el error. O sea, una máquina no duerme, no come, es otra entidad, es otro ser, y Sí, no debemos pensarla como un humano. yo veo dos problemas aquí. La primera es que efectivamente nuestra manera de interaccionar, de aprender, tiene mucho que ver con el hecho de que tenemos un cuerpo Uh y que -huh. experimentamos cosas Biología. y con el ambiente. Entonces, eso para empezar. Tenemos esa especie de aprendizaje que tú mencionabas antes con respecto a la pandemia, ese aprendizaje somático, ese Sí, aprendizaje inconsciente. intuitivo, E intuitivo, sí, sí. eso, esa intuición, esa conexión con lo emocional, eso es muy difícil. Entonces, eh, Brutalmente tú difícil. puedes decir, bueno, pero a una inteligencia artificial le puedo dar un cuerpo, Uh -huh. ¿vale? Y puedo llegar a simular toda la actividad con una complejidad tan inmensa que también voy a replicar toda la Sistema funcionalidad, las nervioso. emociones, Uh -huh. con sus
Bueno, pues con todo lo Acción, irracional, reacciones. Sí, sí, que hay en las emociones. Vale. Y entonces, bajo ese supuesto, tú no vas a poder diferenciar una inteligencia artificial de un ser humano. Vale, pero es que tú ahí estás metiendo una hipótesis, que claro, es que todo eso, que es que tus propias emociones y la interacción cuerpo, experiencia y demás, es reducible claro, a los parámetros que puede aprender una inteligencia artificial. Es claro. decir, le has dado la vuelta, estás suponiendo de antemano lo que quieres Que demostrar. suceda. Claro, es como Entonces, el sesgo mecanicista también, como la esto idea de es, que el esto es cuerpo. un razonamiento circular para mí. Totalmente, totalmente. Sí, Entonces, sí. claro, no lo sabemos, yo no lo sé. No, y hay cosas muy interesantes, como por ejemplo, que son cualidades que cuando lo comentaba un poco, digo, ¿y el humor? El humor. O sea, es que no hay que irse tampoco a la capacidad, digamos, de lo químico, bioquímico, que al fin y al cabo, con servos, con materiales y tal, se podrá de alguna manera replicar, ¿no? O fibras, lo que sea. Pero ¿y el humor? ¿Dónde están la ironía y la sátira? Y, ¿sabes? El pensamiento, digamos, lateral en el cual yo te digo una cosa, pero te estoy diciendo otras 9 cosas. O sea, eso, para llegar a eso, o sea, lo que sí podremos llegar es a construir inteligencias que en una transferencia digital, por teléfono, por cámara, nos lleguen a engañar y pasen el test de Turing y consideremos que es un ser humano. Hasta ahí. Pero que llegue a replicarse o tal, me parece como, o que llegue a igualar al cuerpo humano o a superarlo, ¡buf! Me parece una utopía. O sea, ya hasta incluso inteligencia artificial me parece una utopía o un oxímoron, o que incluso no sabemos ni siquiera saber qué es inteligencia. ¿Es inteligente un escarabajo? Pues igual hay gente que me dice, pues no, es muy tonto, ¿no le ves? Ah, sí, pues mírale cómo sobrevive. Claro. Mírale la de tiempo que aguanta. Y si hay un invierno nuclear, es probable que un escarabajo, una cucaracha aguanten más que tú. Entonces, ¿en qué basamos la inteligencia? En la supervivencia, en las capacidades cognitivas, en tener un cerebro superior. Luego me parece muy curioso que la ciencia ficción siempre enfrenta al ser humano con la máquina en el plano de lo físico. Siempre en Terminator nos disparamos, en Matrix nos. Mm. O sea, cuando no les podemos ganar nunca en el campo de lo físico porque nosotros dormimos, tenemos que comer, etcétera. Y las máquinas precisamente son entes de pensamiento, son cognitivos. Entonces, a la máquina se la gana en la matemática, se la gana en el cognis, se la gana en la imaginación. ¿Qué es lo que hace al ser humano grande? La pasión y la imaginación. La máquina, sin embargo, nos gana a todo lo demás, al ajedrez, al Go, a todo lo que sea de pensamiento racionalista, repetitivo, mecanicista y lógico. Es un poco como lo veo. Yendo un poco hacia la parte de la cosmología, nos quedan un par de cuestiones más y ya nos vamos a despedir. Espero que estés a gusto. ¿Estás bien? ¿Estás Sí, a sí, sí, gusto? muy bien. Vale, pues un poco yendo a tu campo, aquí expláyate todo lo que gustes. Vamos a ver un par de noticias referentes, son de hoy mismo. Una de ellas dice que la Agencia Espacial Europea, la ESA, ha lanzado el telescopio espacial Euclid para estudiar la energía y la materia oscura. La cuestión que te preguntaría es, ¿por qué es importante que lancemos un telescopio para estudiar en el universo la energía y la materia oscura? Bueno, es importante porque la materia y la energía oscura son, digamos, elementos que forman parte de nuestra concepción científica del universo, ¿no? De cómo entendemos el universo. No solo eso, sino que sobre todo el tema de la materia oscura, que yo creo que es el más accesible, ¿no? En ese sentido. Ujú. Eh, lo que te diría un astrónomo o bueno, un cosmólogo es que, o un astrofísico, es que la materia oscura se ha detectado, en el sentido de que se detecta Sí, gravitacionalmente. las consecuencias, sí. ¿Vale? Entonces, al final, la materia oscura es un tipo de materia hipotética, porque no se ha detectado en el sentido de que no se ha identificado una partícula o un tipo de materia que, bueno, que encaje en En el las modelo. propiedades que se necesitan para entender esos efectos gravitacionales. Ujú. Y en realidad, esa sustancia, si queremos, bueno, debería ser una sustancia, pues lo que ocurre con ella es que no interacciona electromagnéticamente. Ujú. Entonces, si no interacciona electromagnéticamente, no emite ni absorbe luz.
Entonces, si no emite ni absorbe luz, no se ve. No quiere decir que sea oscura, no quiere decir que sea negra. No, no, es que para ser negra tiene que absorber toda la luz. No la absorbe, la luz pasa a través de De ella. ella. Entonces, debe ser algo transparente. Eso Qué para bueno, empezar. qué bueno. Como es algo transparente, hay que tener en cuenta que, bueno, si tiene algún tipo de interacción con la materia ordinaria, tiene que ser muy, muy pequeña, por lo que se ve. Tiene que ser, vamos, tiene que ser algo que no se detecte. Entonces, bueno, tiene que tener unas propiedades muy específicas. ¿Cómo se sabe o por qué se sospecha que tiene que haber algo? Se sospecha porque sí interaccionaría gravitatoriamente. Lo que vemos son efectos gravitacionales que se pueden entender con la presencia de grandes masas de materia. Grandes masas quiere decir mucha más de la que vemos. Lo que pasa es que, claro, ten en cuenta que esta materia colapsa gravitacionalmente, es decir, se agrega como la materia ordinaria, se agrega en objetos, pues se cree que todas las galaxias, además del disco de materia ordinaria, el brillante que vemos y tal, pues tienen una esfera Espera, sí, mucho más grande, un halo que llaman de materia oscura. algo había, Entonces, la idea es, ¿por, ¿por qué no tiene la misma forma que la parte visible? ¿Por qué los científicos hablan de una esfera, de un halo y no hablan de un disco? Esto tiene que ver un poco con el hecho de que los dos tipos de materia se ven atraídos, se agregan con la gravedad, pero la materia ordinaria disipa energía por la emisión electromagnética. Y esa forma de disipar energía, pues fomenta que el colapso sea en una región más pequeña, porque en realidad estás perdiendo energía, estás perdiendo más energía de la que puede perder la hipotética materia oscura, porque le estás quitando un mecanismo de pérdida de energía. Y entonces, bueno, pues el hecho de que la materia ordinaria colapse en forma de discos, pues también tiene que ver un poco con este balance de cómo se emite la radiación y, bueno, la forma de girar, el momento magnético, magnético no, perdón, el momento angular, que en realidad, pues como tú no tienes ese fenómeno en la materia oscura, pues tendrías la bola, tendrías la esfera, no tendrías el disco, ¿no? Entonces, bueno, esto se detecta, pues no se detecta directamente, se detecta a través de la gravedad, pues por lentes gravitatorias, ese efecto en el que una masa curva los halos de luz y se ven galaxias que están detrás, se ven de manera replicadas, pero en realidad es la misma imagen, lo que pasa es que te viene doblada en una especie de anillo y bueno, y tú ves la proyección y te parece que viene de un sitio diferente de donde realmente viene. Entonces, claro, la forma de curvar estos rayos depende de la masa que haya en el centro. Qué Entonces, bueno. tú puedes inferir la masa que hay en el centro por cómo se curvan esos rayos. Y entonces, lo que tú obtienes a la hora de inferir esa masa es mucho más de lo que infieres del brillo, de la materia ordinaria que ves. Entonces ahí sabes que tiene que haber materia oscura. Luego hay otros indicios completamente, vamos, distintos, quiero decir, de otros observables. Uno de ellos viene del propio cúmulo de galaxias. Los cúmulos de galaxias, para mantener a las galaxias ligadas, pues tienen que tener un equilibrio entre la velocidad con la que se mueven esas galaxias, porque si es si se mueve muy Muy rápido, rápido, las galaxias se se salen despedidas. Ujú, Y la gravedad, ¿no? Que claro. las mantiene unidas. Entonces, ese equilibrio que se llama, bueno, se conoce en astrofísica como teorema del virial, Ujú. pues mm, si lo calculas con la materia visible, no No sale. sale. No sale, no podrían existir esos cúmulos de galaxias. Tendrían que salir despedidos porque realmente necesitan mucha más gravedad de la que tú infieres con la materia ordinaria. Otro ejemplo que se ve es, por ejemplo, las curvas de rotación de galaxias. Ujú, La velocidad a la que se mueven las estrellas a medida que que se alejan del centro galáctico, pues no es como como se debe. predice a partir de los modelos de gravedad que obtienes a partir de la materia ordinaria, sino que parece que hay algo Que lo que, frena. no que lo frena, sino que las mantiene
unidas, que las Qué bueno. mantiene, vamos, que necesitas más gravedad para explicar esa velocidad de la que tienes. Entonces, nuevamente, pues se espera también que tengas ese halo de materia oscura. Es fascinante porque vemos las consecuencias de la existencia de algo que no vemos, pero que estos resultados explican de alguna manera que eso tenga que estar así. Lo estás explicando, se está entendiendo súper Y bien. luego esto son implicaciones astrofísicas, pero también tienes implicaciones cosmológicas, porque Ujú. sin la materia oscura tú no puedes explicar la estructura a gran escala del universo, Qué bueno. porque digamos mm, que bueno, para explicar la estructura filamentosa que se ve hoy en día en el universo, pues es necesario que a la vez que la materia ordinaria también esté colapsando Con algo. la materia oscura. Porque si quitas de ahí la materia oscura, pues te queda otro tipo de estructura. Te queda una estructura, bueno, que podrías cotejar con los cartografiados de galaxias, los grandes cartografiados de galaxias, podrías decir, bueno, yo espero una distribución de este tipo o de este otro tipo, siempre y cuando no esté la materia oscura. Y luego hay otra cosa que es el observable por antonomasia de la cosmología, que es el fondo cósmico de microondas. Ujú. La distribución estadística de las fluctuaciones del fondo cósmico de microondas, es decir, es una radiación que nos llega, que es prácticamente homogénea, Ujú. tiene la misma temperatura, pero tiene pequeñas variaciones de una parte entre 100.000. O sea, estoy hablando de variaciones muy, muy finas, Muy sutiles. pero la distribución de esas variaciones, de esas fluctuaciones, la distribución espacial, mmm, permite estimar parámetros cosmológicos. Parámetros cosmológicos son números o variables que aparecen en el modelo de universo. O Ujú. sea, es algo Sí, muy sí, tocho. potente. Ujú. Y entonces, bueno, pues una de las cosas que entra ahí es la densidad de energía de la materia, en particular de la materia oscura. Entonces, si no introduces la materia oscura, pues tampoco reproduces justamente la distribución de fluctuaciones que encuentras en el fondo cósmico de microondas. Entonces, bueno, la confluencia de todas estas evidencias, algunas bastante independientes de otras, pues es lo que genera la evidencia de que puede haber, o de que bueno, los cosmólogos creen que hay materia oscura. Es esta idea de consistencia, ¿no? Entre Ujú. la hipótesis y todo lo que ves. Lo que Y se es ve. una hipótesis muy potente porque explica todo. Y en realidad, bueno, ¿por qué tenemos que conocer todo lo que hay? Lo que pasa es que, claro, esto convierte a la materia ordinaria en una fracción muy Claro, pequeña muy pequeña del de la universo, sí. totalidad del universo. Entonces, bueno, esto genera cierto rechazo muchas veces. ¿Hay hipótesis alternativas? Sí, hay hipótesis alternativas como por ejemplo que la gravedad funciona mal en ciertos regímenes de aceleración, que es Mm. justamente donde aparecen algunos de estos efectos. Entonces, bueno, hay teorías que han intentado modificar la gravedad, la teoría de la relatividad general, Ujú. pero en realidad lo que hacen es modificar la gravedad newtoniana, Ujú. porque hasta donde yo sé, no se ha conseguido hacer una teoría Mond, una teoría de gravedad modificada, que sea relativista de Ujú. una manera consistente. Entonces, al final lo que te quedas es en una modificación de la gravedad newtoniana. Y claro, esto parece un paso atrás, tampoco te explica todo. Mm, eh, entonces, bueno, la mayor parte de los cosmólogos se inclinan más por la hipótesis sustancialista, ¿no? De que realmente ahí hay una Está ahí. sustancia Ujú. que vemos por sus efectos gravitacionales, pero que en realidad, pues bueno, pues como es tan esquiva, no la hemos podido detectar. Sí, que sería un poco como esa situación con respecto a la gravedad, que incluso se llegó a buscar la partícula de la gravedad, ¿no? El gravitrón, creo que era que se llamaba algo así, que es un poco como la idea de la gravedad. La gravedad es una fuerza, está aquí. Otra cosa es que podamos verla, pero vemos cómo actúa. Yo, si dejo caer algo, veo las consecuencias de la misma. Entonces, estamos un poco en esa situación, ¿no? De que vemos los resultados de, pero no podemos cuantificar o medir esa existencia, ¿no? Bueno, es algo más complicado, Ah, porque vale. las fuerzas son algo que median Ujú.
entre las sustancias, Sustancias, entre la materia, materia, ¿no? sí. Efectivamente, la gravedad es una fuerza especial, o al menos la estamos entendiendo como una fuerza especial, porque las otras fuerzas se entienden a nivel cuántico, pues por un intercambio de bosones, que son partículas mediadoras y que, bueno, efectivamente, pues generan cierto tipo de relaciones con la materia y demás. Se pensaba que con la gravedad podría ocurrir algo parecido, que hubiese un bosón asociado a la gravedad, como por ejemplo el fotón se asocia a Claro. a la fuerza electromagnética o yo qué sé, o los gluones se asocian a a a la fuerza fuerte, a la nuclear fuerte, Fuerte. pues ¿por qué no iba a haber un gravitón? Ujú. Entonces, bueno, lo que pasa es que como no se ha conseguido esa unificación de fuerzas hasta el momento y la gravedad parece resistirse porque actualmente la mejor teoría que tenemos de la gravedad, que es la relatividad general, no interpreta la gravedad como una fuerza al uso, Ujú. sino que la interpreta como una deformación del propio El tejido, espacio-tiempo. sí, sí, sí. Entonces, es un efecto de inercia, es un efecto inercial, de aceleración, ¿no? Es algo que a nivel fundamental es diferente del resto de fuerzas. Entonces, en ese sentido, por eso se la considera diferente y por eso las búsquedas del gravitón, bueno, están un poco ahí. Hay gente que lo sigue buscando, ¿eh? Y a lo mejor pues, se pueden reconciliar las dos visiones, pero claro, necesitarías una nueva teoría de la gravedad, una teoría de la gravedad cuántica, que se espera que exista, porque si no, Ujú. no se pueden explicar ciertos fenómenos, como por ejemplo que ocurre dentro de los agujeros negros o que pasa en las etapas más cercanas al Big Bang Ujú. en el modelo cosmológico, bueno, pues este tipo de cosas. Pero la materia oscura es que es más cercano, más fascinante en el sentido de que la gente lo puede llegar a entender. O sea, tiene que ser una sustancia, no una fuerza, ni algo, ni una interacción, ni una relación entre cosas, no, una sustancia. Sustancia. Una sustancia es algo muy inmediato, creemos que conocemos las sustancias, lo que pasa es que en este caso no la podríamos ni tocar, porque Ujú. cualquier cosa que toquemos es interacción electromagnética, ni Ujú. ver, porque cualquier cosa que vemos es interacción electromagnética. Entonces, claro, algo que no está, algo que no se ve, algo que tal, Volvemos realmente a la teoría del éter, ¿o qué? volvemos al éter. Entonces, claro, es un problema. Lo que pasa es que hay tantas evidencias gravitacionales que dices, bueno, hay que encontrar esto. Lo que Ujú. pasa es que se llevan mucho tiempo buscando bueno, y se van excluyendo muchas cosas. Entonces, está resultando muy esquiva. Bueno, el tema es que se sigue buscando un poco lo que comentábamos. La ESA ha lanzado justamente hoy, esta semana, un satélite, perdón, un telescopio, satélite-telescopio para buscarlo en ese De sentido. todos modos, hoy Cliff yo creo que está más centrado en la energía oscura. Y la energía oscura es algo completamente diferente Ujú. y mucho más exótico, por Ujú. decirlo de alguna manera. La Ujú. energía oscura es algo, ya no es una sustancia, ¿vale? Ya no lo podemos considerar como una sustancia, sino que se considera como un tipo de energía que Ujú. contribuye al balance total de la energía en el universo. Ujú. Entonces esto ya es más complicado de explicar. Ujú. Sería algo que tiene unos efectos como antigravitatorios. Sí, que equilibra, ¿no? De alguna manera. No equilibria, o Ah, sea, vale. en realidad lo que está haciendo es acelerar la expansión del universo. Ujú. O sea, el universo se expande, pero se podría expandir a una velocidad constante. Lo que está ocurriendo en tiempos recientes, en tiempos cosmológicos recientes, es que esa Exponencial. velocidad es cada vez mayor, está Ujú. acelerándose. Y claro, sin esa componente de energía oscura, es complicado dar cuenta de ese efecto. Entonces, bueno, la energía oscura además tiene una serie para que cuadre dentro del modelo, tiene una serie de peculiaridades muy raras. Ujú. Sería, si la intentas explicar con una ecuación de estado al uso, que es una relación entre la densidad energética y la presión, te saldría algo con presión negativa. Qué bueno. Esto es muy Está raro, o muy sea, loco. es algo que ya te casca, ¿no? Te falla un poco. Ya te digo, la energía oscura además es algo que no se disipa. O Ujú. sea, en el universo, por ejemplo, si tú te imaginas el universo como un espacio que se está ampliando, la materia
la densidad de materia es cada vez más pequeña, porque Ujú, cada vez hay más espacio y la materia no se está generando. ujú, Ocurre lo mismo con la radiación. Lo que pasa es que la manera en la que la radiación se diluye es más rápida, ¿no? que la materia por un efecto de corrimiento al rojo. Pero con la energía oscura no ocurre esto. La ujú. concentración de energía oscura es siempre la misma, con independencia de cuánto se expanda el universo. Entonces esa idea intuitiva de densidad ya no funciona con la energía oscura, porque Ujú, tendría una densidad constante. ujú, Entonces, claro, las interpretaciones que se hacen de esta componente pues tienen que ver con la constante cosmológica famosa de las ecuaciones de Einstein y la relacionan con la energía del vacío, ujú. ¿no? Si es algo que tiene que ver con el estado del vacío cuántico de nuestro espacio-tiempo, pues ya está, da lo mismo que la midas aquí, que la midas allí, que el espacio-tiempo se expanda, que no sé qué. Entonces, claro, el problema es que las teorías desde física de partículas que nos calculan esa energía de vacío, pues dan un número que se diferencia de la constante cosmológica que se mide en 120 órdenes de magnitud. Buah, 120 sí, ceros sí, de guau. diferencia. Sí, sí, que no es una Demasiado, décima o dos, claro. completamente Buah, mal. desorbitada, sí. En fin. Entonces, bueno, es una componente muy exótica. Se cree que existe porque, en primer lugar, se ve esa aceleración en medidas de supernovas. Las supernovas se conoce muy bien cómo brillan y demás, y entonces se puede calcular cuál es el ritmo de expansión Ujú. a través de Es- las medidas de las Esto se supernovas. hace con una técnica que se llama paralelaje. No, el paralelaje, yo entiendo que es algo que lo que mide son movimientos, ¿no? De Mm, las estrellas, Es, pero es una técnica que no lo me sé, explicaron hace tiempo, tal no vez sé. seguramente me equivoque, pero me gustó mucho que era como para medir cosas que están muy lejos basándote en cosas que están más cerca. O sea, de alguna manera, en púlsares y tal, tú podías de alguna manera, digamos, eh, medir distancias de cosas a las que no llegas con los ojos, pero sí llegas comparando cosas que hay a tu alrededor. Dicho así de una manera muy prosaica y por alguien nada profano. Pues no lo sé. Bueno, tú en principio conoces el espectro de emisión de las supernovas Ujú. y, a ver, yo no soy experto en esto, pero en función de lo que ves, puedes calcular de manera, a través del brillo de la supernova, puedes calcular la distancia y luego lo puedes comparar con el corrimiento al rojo. Y entonces Ujú. de ahí, pues vas viendo si el ritmo de expansión de una supernova y otra y otra y otra es el mismo, Ah, o vale. en función de aquellas que están más lejanas, el ritmo es mayor o es más pequeño. Ah, Y vale. entonces ahí ves un poco la aceleración. Ujú. Esto teniendo en cuenta que todas las supernovas se miden desde la Tierra o desde las inmediaciones de la Tierra, podríamos pensar que vivimos una especie de vacío, ¿no? En la que hay una especie de antigravedad, pero bueno, pero si se tiene en cuenta si se asume que nuestra región no es especial Ujú. respecto a otras regiones del universo, entonces da lugar un poco a esa idea de energía oscura. Luego también hay que tener en cuenta otra de las evidencias Ujú. de que esta energía oscura está ahí, que es que precisamente las fluctuaciones del fondo cósmico de microondas, para explicar lo que se ve, además de la materia oscura, también se necesita la energía oscura. Ujú. Y claro, y es una proporción mayoritaria, con mucho, o sea, del balance total de energía que existe en el universo. Entonces, claro, se llaman las dos oscuras, materia y energía. A veces los físicos, sobre todo, tendemos a hablar de materia y energía de una manera, bueno, que a veces lo confundimos, porque como la relacionamos con la famosa igual a mc cuadrado, pero en este caso no, porque en este caso son cosas completamente distintas. Ujú. Entonces, bueno, como son elementos cruciales en el modelo cosmológico, pues es importante entenderlos mejor bueno, y alumbrar un poco su naturaleza, porque son unas de las mayores incógnitas a las que se enfrenta ahora
la cosmología, por lo menos la cosmología estándar, que es bueno, el modelo que ha demostrado ser más consistente con las observaciones. Bueno, qué maravilla escucharte esta lección. Vamos, muchísimas gracias. Esta semana también había otra noticia que me ha parecido muy interesante y que me gustaría que nos explicaras un poco, pues para saber qué es, ¿no? Y es sobre el proyecto Nanograph, ¿no? La noticia dice, por primera vez se ha detectado el fondo ectocástico de ondas gravitacionales. ¿Qué significa esto? O sea, ¿qué significa el fondo ectocástico? ¿Qué son las ondas gravitacionales? ¿Por qué es tan importante escuchar el universo? Bueno, son muchas preguntas en realidad. A ver, Yo, una onda gravitacional es, digamos, una onda, la podemos imaginar como lo que ocurre cuando tiras una piedra en un estanque, ujú, ¿vale? Entonces, esos surcos que se generan en la superficie del agua, pues se generarían en el propio tejido del universo, o sea, en el espacio-tiempo se generaría una fluctuación que se propaga, ¿vale? Se propagaría en principio en todas las direcciones. ¿Cuándo y, se generan estas cosas? ¿Y se propaga de manera infinita o tiene algún tipo de atenuación? Eso es algo que siempre me he preguntado. O sea, ¿dejas caer esta onda y tiene algún tipo de resistencia o es una propagación ad infinitum? No, yo creo que se Ujú, atenúa, pero no sé exactamente cómo, no se ujú, debe atenuar de una manera al uso. ujú. Pero bueno, no lo sé, no soy Va. experto en esto, así que no me arriesgo a decir esto. Pero sí, en principio, lo que ocurre es que, bueno, se generan en eventos muy violentos y que, bueno, tienen que generar una especie de anisotropía muy peculiar con un cuadrupolo, creo que es. Vamos, son cosas que no se generan siempre, sino que, por ejemplo, se generan cuando dos objetos muy masivos giran muy rápido uno alrededor del otro hasta que coalescen, o sea, hasta que se funden en uno solo. Cuando Ujú, ocurre eso, ese movimiento giratorio, digamos que genera una especie de arrastre en el espacio-tiempo y eso genera ondas que se propagan. Porque ujú, si no es muy difícil que suceda algo así. ujú. Entonces, estas son las ondas que, por ejemplo, pues se han detectado desde hace unos años con LIGO, con Virgo, con todos estos detectores en tierra, ¿no? Se detectan pues viendo el tiempo que tarda un rayo de luz en ir y volver de unos detectores a otros y claro, si el tiempo no es el mismo, pues hay que mirar un Algo poco hay. por qué y a veces pues es porque hay una fluctuación de espacio, de tiempo que hace que esos tiempos se modifiquen ligeramente. Entonces, eso es lo que se interpreta como una onda gravitacional. Por supuesto, detrás hay mucha teoría, bueno, hay unas formas que se cotejan y que se esperan y tal, y entonces de ahí puedes deducir cuál es la fuente. O sea, Ujú, si esa onda gravitacional se generó por sus particularidades debido a la colisión de dos estrellas de neutrones, por ejemplo, o de ujú, dos agujeros negros supermasivos ujú. o de tamaño medio o lo que sea. Vamos, esto sí se puede inferir a partir de la huella que deja la onda gravitacional y de las características de la teoría. Ujú, Pero lo que se ha anunciado ahora, porque hasta ahora pues, se localizaban ondas sueltas. ujú, Lo que se ha anunciado ahora es un fondo estocástico, ¿no? Y uno se pregunta, ¿qué es esto? ujú, Bueno, si yo tiro muchas piedras encima del estanque, ujú, al final lo que va a pasar es que todo el estanque queda vibrando de alguna ujú, manera, con ujú, pequeñas ondículas, ¿no? ujú, Pues esta es la manera de entender ese fondo, ujú. ¿no? Que con el tiempo todas estas catástrofes han generado muchas ondas gravitacionales y bueno, entiendo que sí, que se habrán ido atenuando y entonces pues se han ido solapando unas con otras y no sé qué, y entonces digamos que permean un poco todo el espacio-tiempo, ¿no? Que está toda la superficie del estanque vibrando de alguna manera. Ujú. Entonces, bueno, esa idea de no tener la superficie en reposo total, sino que hay ese ruidillo, Ese esa ambiente, música ambiental que llamaba, esa armonía. sí, es lo que se conoce como el fondo estocástico de ondas gravitacionales, que se cree que debe estar ahí y que en los datos de Nanograph, por lo que he leído, Ujú.
son datos de 15 años de Ujú. observaciones, y lo que hacen es detectar, dar unos indicios de este fondo, pero hasta una medida estadística de entre 3 y 4 sigma, creo que es. Ujú. Pero bueno, a lo mejor me equivoco porque he leído la noticia rápida. Para que os hagáis una idea, un descubrimiento se considera como tal en el mundillo científico cuando llega a las 5 sigma. Ujú. Entonces, esto, la sigma quiere decir probabilidad de equivocarse en la detección, de que Ujú. estemos detectando una fluctuación estadística o otra cosa que sea diferente Ujú. de lo que realmente decimos que es, ¿no? Entonces, siempre y cuando se contemple dentro del modelo general. Ujú. Entonces, bueno, la manera de bajar, de subir esa sigma, o sea, de mejorar la detección, evidentemente es bajar la barra de error. Ujú. Entonces, claro, necesitas un experimento nuevo que mida esto con más precisión. Ujú. Entonces, cuando se llega al 5 sigma, esto se considerará oficialmente un descubrimiento. Ujú. Entre 3 y 4, hombre, son unos indicios Está muy, muy muy, muy, cerca, sí. muy potentes, pero estrictamente no se considera un descubrimiento. Qué bueno. Entonces, bueno, esto también hay que tener en cuenta que creo que se, que se mide, no utilizan el mismo principio de los detectores en tierra, sino que para medir esto lo que miden son variaciones de los periodos de púlsares. Ujú. Se estudian muchos púlsares, los púlsares son estrellas de neutrones con un campo magnético muy intenso que tienen como una especie de fogonazo, Ujú. como si fuera un faro, Ujú. y giran muy rápido y entonces vemos el fogonazo de luz cuando se alinea con nuestra línea de visión. Ujú. Pero claro, como giran tan rápido, se ven un montón de veces por segundo. Y lo que tienen estos pulsares es que son relojes muy precisos, en el sentido de que el periodo es muy estable. Qué bueno. Entonces, cuando ves modificaciones en esos periodos, los puedes atribuir de una manera muy complicada Ujú. a pasos de ondas gravitacionales. Ujú. Entonces, yo creo que utilizan eso, que es un método completamente independiente del otro, Ujú. si lo queremos ver así, y bueno, pues está muy bien, es una pasada, ¿no? Ujú. También hay que tener en cuenta que a veces se habla de otro fondo, de ondas gravitacionales, que es que sería el fondo de ondas gravitacionales primordiales, ¿vale? Entonces, es diferente. Lo que se ha medido es un fondo de ondas que se genera por estos eventos. En función de las características de este fondo, cuando se pueda hacer física con él, cuando las medidas sean más precisas, Ujú. puedes determinar mejor cuál es la fuente, Ujú. qué tipo de objetos generan esas ondas. Ujú. Y a lo mejor si se te escapa algo. Imagínate que en la teoría hay objetos que no consideráramos. Ujú. Pues ahí veríamos que por lo menos falta algo Qué bueno. o sobra algo de lo que pensábamos que. Entonces, bueno, es algo muy interesante que puede poner a prueba el modelo cosmológico también en el futuro. Eh, por el contrario, el otro fondo de ondas gravitacionales es un fondo que se espera que se generara en los primeros instantes después del Big Bang, Ujú. ¿vale? Y se genera bueno, bajo ciertas condiciones que están predichas en los modelos de inflación cósmica. Entonces, la inflación cósmica es una teoría que encaja muy bien porque se ha diseñado específicamente para resolver una serie de problemas que efectivamente resuelve, pero claro, la manera de probar esto, de probar esa teoría, de falsarla de alguna manera, es encontrar un observador nuevo que no Mm. se haya previsto de antemano y que no haya servido para diseñar ad hoc la teoría. Oye. Ujú. Entonces, hombre, pues el candidato ideal es ese fondo de ondas gravitacionales primordiales. Ese fondo de ondas gravitacionales primordiales se detectaría en la radiación de fondo cósmico de microondas, pero en la polarización, en un tipo especial de polarización de Ujú. esa radiación. Y Ujú. eso no tiene absolutamente nada que ver con el fondo estocástico de ondas gravitacionales que aparece hoy en día en la prensa, vamos. Entonces, bueno, es simplemente por precisar un poco la diferencia de los dos fondos, ¿no? de ondas gravitacionales.
Bueno, yo creo que ya habéis visto a qué me refería al principio del capítulo. Muchísimas gracias. O sea, yo creo que está explicado perfecto para gente no profana. Si queda gente viva a estas alturas de este grandísimo capítulo, muchísimas gracias, muchísimos besos por estar ahí y darte las gracias a ti, a Raúl, a nivel personal. Siempre es un placer hablar contigo, se aprende un montón. Para mí eres un genio, ya lo dije al principio. Y nada, simplemente aquí tienes tu cámara. Al resto de Bien. gente, nos vemos en el siguiente capítulo y tú, pues despídete. Gracias a ti, Epsilon, porque vamos, no solo por los elogios, sino por esta entrevista tan magnífica que acabas de llevar a cabo. Vamos, me he sentido muy cómodo a lo largo de todas las preguntas. Vamos, ha sido todo bastante fluido y siempre es un placer conversar contigo, con público sin él. Y bueno, esperemos que nos volvamos a encontrar muy pronto. Que así sea. Un saludo. Hasta luego. Hola, somos de Hacker Style. Somos una tienda online de ropa, complementos y accesorios, bajo demanda, inspirada en la cultura hacker. Estamos aquí para ayudarte a encontrar una imagen personalizada y exclusiva, ofreciéndote una amplia selección de productos de calidad, con principios éticos, fabricación sostenible, diseños innovadores, tecnología integrada y muchas cosas más. Además, queremos proponerte un reto de hacking. Resuelve nuestro reto CTF utilizando la terminal y gana un cupón de descuento para tu siguiente compra. No olvides explorar nuestro sitio web para descubrir todas las opciones que tenemos para ti. Muchas gracias por seguirnos.